Amigo querido. Mara, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te tira bienvenidos. El hacker te tira la parrilla. Hacker te manda. Qué lindo muñeco que es. Empezó de otra forma, ¿no? Para mí el ayuno le está pegando al hacker, amigo. Hay algo, ¿eh? La música más alta, seguro. Sí, bien, estuvo bien. Me gusta. ¿Está bien, Ro? Me gustó. Bien, hacker. Las cámaras están saliendo muy bien hoy, ¿eh? Sí. Muy bien. No está chisporroteando. No, está todo sanito. No está chisporroteando las cámaras. Hacker, ¿eh? ¿Tenemos una virome acá, Bruni, querido? Sí, claro que sí. Gracias, amigo. Claro Bruni, que sí. El hombre que está preparado y Lore son los dos que siempre Sí. vienen con todo preparado. No importa, ¿eh? El hacker, fueron a buscarla. Lo tenemos a Maravilla. Es verdad, tenemos. Detrás de escena. Quería presenciar el inicio del programa, Nachito. Podés hablar en ese micrófono si querés, Mara. Tenés audio, tenés en realidad micrófono. ¿Podés contar, aunque Mara, sea cómo fue tu finde? ¿Querés tirar algo? Un poquito. Ahí, mirá, Dale, aquel micrófono. por favor, queremos saber. Maravilla. Amigo. ¿Ahí me escuchan? Sí, Ay, qué linda voz, mi Fuerte y claro. amor. ¿Qué tal, muchachos? Bien, ¿Cómo está están? excelente. ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, Leandrito, ¿todo bien vos? Bueno, el fin de... Viernes, hice un arrancá poquito por el de viernes. Jardinería en casa, mantenimiento. El marido perfecto. Tuve que ir... Matrimillas. Mandámelo para mi casa. Maravilla. Muy bien. Acomodar unas cositas de electricidad también, que había que cambiar unas lamparitas, esas cosas. Te Che, expone. Este es el hijo de puta. Te deja la vara alta. ¿Sabés que me sacaste la palabra de la boca? Este es el hijo de puta que no hay que llamar nunca. Porque este es el que te expone, el que te dice. Hay que mantener... Claro, va a tu casa y Amigo, igual vos El algo equilibrio. hacés en tu Pero casa. pará. Este caga a tu casa y vos estás con tu germu tomando mate y dice, ¿y cómo arrancaste el día bien? Cambié el cuerito a la canilla, anduve de acá para allá. Y tu Claro. germu te mira como diciendo, che, boludo. Vos lo hacés ¿cuándo- nada, no hijo hiciste de nada? puta, claro. No, hay que mantener el equilibrio Sí. en la convivencia, que es importante. Entonces nos dividimos las tareas Muy bien. y bueno, y así se va llevando, ¿no? Qué Mantenimiento lindo. de casa, entonces, a pleno. Mantenimiento de casa, hicimos jardinería, lamparitas, llegó el mediodía, 2 de la tarde, comimos algo y pasamos a buscar a un amiguito de Lauri, que es mi Bien. hijo más grande, Ajá. y nos fuimos a Pereira, a pasar el día ahí Qué en la lindo, tarde de qué Pereira. lindo. Parque Pereira. Che, Unos sí. matecitos, Estuvo lindo. llevamos la pelota, Excelente. así que todo lindo. Saliste El sábado, de parque. El sábado nos fuimos a pasar todo el día en Carlos Kem. ¿Dónde es eso, un boludo? día de campo. 100 kilómetros más o menos. Ya había amigo. sido ahí, ¿no? Puede ser menos. Sí. Ah, está bien. Kent como Clark Kent. Claro. Superman. O como Son Ken, más o menos- el marido de Barbie. No, porque ese es Kent. En este caso. pero Kent, era el de Ken. Barbie es solo Claro, Kent. Ken. Y Pero es, está bien, no es importa. con K, ¿no? Es con... Claro, sí, como con K. Clark Kent, papá. Se Qué escribe lindo. Muy bien. K. ¿Está bueno el lugar, Leandrito? N. Sí, está muy bueno. Tiene una granja, tiene un lugar amplio para la familia, para los chicos, para pasar Asadito el día. ahí en vivo. Asado, comés todo el día porque ya arrancás el día, te tiran ahí por la cabeza un Desayuno. alfajor o un pastelito de membrillo. Épico. Qué buena Mate onda. cocido, café, lo que quieras. Qué O la picada, te dan picada, te dan asado, parrilla libre. ¿Cuánto vale, amigo, para tener una idea? 16.900 estaba por persona. Baratito. Está ubicadísimo, Barato. amigo. Te Por incluye- todo lo Es que es. todo incluido, Te incluye claro. todo eso más show, porque después tuvo una chacarera, ahí Mirá viste vos, qué tipo lindo, me música encanta. para bailar folclore. El mundo western del interior de Buenos Aires es lindo. Hay lindos Sí, lugares. Es como amigo, venir a hacer sí. el western de Estados Unidos, pero acá los gauchos, chacarera, Después todo hubo eso. un show Sí, de, amigo. de comedia, o sea, Ahí tenés, mirá. humorístico, mejor dicho, humorístico. Y después terminaron tocando los charros. Los No, charros, boludo. posta. Tremendo. Se armó, pero Sí, tremendo, sí, sí, amigo. sí. 10 Hubo zapateo y zarandeo. Era las 6 de la tarde y no nos queríamos ir. Me encantó. 16 lucas. 16 Te lucas sale por caro casa. no ir. O sea, te conviene ir. Claro. Sí, es la nafta por ahí, que es un poquito lejos nada más. Solo te cobra la bebida aparte, como en la gran mayoría de los lugares, pero... Agua del Ahí- grifo. El mundo tacaño extremo le tira, Mundo ya le tiro agua del grifo. No, te la no. vas a cobrar, no te la puedes Y cobrar. tenía una limonada, como sabemos tomar nosotros, o sea, ese vaso grande de 500, 3 lucas y media creo, un golazo, estaba espectacular hecho. Qué lindo, amigo, qué lindo. Con la Así fría que- ahí, jugaste al fulbito, pateaste con los El pibes. domingo jugamos el fulbito. Qué linda la vida de ¿Cómo Magalhães. salimos? Ganando 2-0, increíblemente, El lo peor perdimos resultado. 5-2. No, No. Dicen que ir ganando 2-0 es uno de los peores resultados porque se te ponen 2-1 y ya está como con la Es una happy de ahí, la tenés ahí en la sobrecito de azúcar, punta. De sobrecito de azúcar del fútbol. Claro, Es claro. frase. Ya lo Hicimos digo, todo al ese. revés. 2-0 es el peor Hicimos todo al resultado. revés. Sí. El rival hizo 3 cambios muy buenos y nosotros hicimos 3 cambios muy malos. Ahí va. No era para tocar mucho y increíblemente perdimos. Bueno, 5 amigo, pepas seguidas, amigo. ¿hay algún frase de sobrecito azúcar para el tema de derrota?
No, No, tengo, la tenés amigo, te ahora, pido vos, mil- alguno, te pido 1000 La Peleando la, importante no es peleando ganar, la sino punta competir. con el que nos seguía. Esa la tiró Oliver Harton. La tiró, no. Qué lindo, amigo. O sea, asadito a pleno. Paseaste con la fría. La verdad que metí un Lindo fin de. Fin de épico. y el jueves a la noche tuve un cumpleaños de un amigo. Así que, O sea que veniste- ahí tuve Ah, también ahí va, ahí tuve va. mi Estaba compensando. Agarró. conexión a tierra. Ahí está. Ráfaga de salidas. Salida, cumpleañito. Está bien. Le metí. Está bueno Qué porque. lindo. Actividad, se te pasa el fin de así. ¿Son de organizar el fin de semana, día por Bienvenida día? Buena a la pregunta, chica de los Ro. perfumes. Buena Ro, pregunta. bienvenida. Hola, Hola, ¿cómo te va? Buen lunes. ¿Todo bien? amigo, ¿Todo bien? todo Amiga, muy amiga, lindo. amiga. Gracias a Dios, todo ¿Qué bien. onda? ¿Cómo arrancaste? Bien, súper. Arranqué con Clonarte a full. ¿Cómo estamos con Contestando los No para, mensajitos. Clonarte? no para. Todo el fin de contestando Las mensajitos. mejores. Pero le das, le da Armando medio metro y pedido. te mete el chivo. Sí, Armando es, pedido. es esa. Y bueno, es lo que hice Tiene en la mañana. la idea fija. Hoy no entrené, pero bueno, trabajé. No, esto Qué que lindo. decía Bueno, se Ro, puede. esto que decía de organizarse los días así tipo agenda. Eso. Es No clave. está mal, amiga. No, Yo es ya bueno. tengo todo octubre Mejor organizado. y organizadito. marica, Ya tenés, claro, tenés agenda. Ya te lo Claro. organizó, bien. Me encanta, sí. El fin de Qué semana lindo. que viene pesca con los pibes. La ¿En serio? col- Sí, sí. ¿En dónde? El que viene, no, Entre el Ríos. otro. Ah, claro, este el que viene. Anda a laburar. Qué loco, Pero pará, muy pará, pesca, pará, pará. ¿Vos, Bruni? Me escucho re bajo. Amigo, me, pero encanta para- me encanta el mundo pesca. Hemos ido a muchos lugares con Dieguito a pescar y no, últimamente hace bastante que no voy. Pero no me encanta. vamos. Nos vamos. Hace rato. vamos. hace rato. Bueno. Nos encanta. ¿Vas nos a ir a encanta este evento que va tirar. Dieguito? ¿Estás- Probablemente. sos parte de Sí, esto? sí, estoy muy cerca de ir. Bien, Muy bien, cerca de ir, gracias a Dios. Perdón, Hoy no estuve se laburando a olviden pleno. que- Sí, perdón. Viene, No. viene el Día de la Madre. El domingo es el Día de Claro, la el Madre. que Por eso No, no, viene pero no el es otro. este, perdón, es La el llevan a otro. pescar a Ahí las está. madres. 26 y me 27. mata, Ah, Claro. por eso te Bien, decía. sí, sí. Es el otro. Beso Bueno, grande a la mamá de Bruni. Mi Y vieja sí, Nagro. Gracias. La vieja, te la amo. conocí el Gracias sábado. por todo. Aguante. Hoy se fue al Mercado Central. Vi una Mercado historia Central de de acá Petu. de acá, el Mercado Central de de Varela Ah, yo fui vendría a ayer, ser. posta. Yo compré. ¿Vos fuiste al Mercado Central allá? Sí. ¿Ayer fuiste? No, No ¿cuándo? ayer, pero Ah, fui. Conozco bueno, todo ese mundo, sí. Está bueno. es se muy trajo de grande, todo, muy lindo. boludo. Se trajo Es que de es todo y impresionante. ¿Te conviene más mucho económica? más, mucho. Ah, en la Bolsa, economía- nosotros zanahoria consumimos mucho. Claro. Limón Te mucho. traes todo lo que- Papa un montón. Después apio, no sé, compró de todo. Tomate, frutilla, 6.000 pesos de frutilla. Un coso Claro. así, lleno de frutilla, no te miento. Sí, Así sí, de sí, frutilla. ¿Te venden consumidor final? O sea, si sos no Sí. tenés verdulería, poner. Sí, Ah, sí, mirá, sí, claro. interesante, está bueno. Sí, boludo, muy bueno. Está bueno, Bien. está bueno. Así Y que el mundo precio vegetales. Sí, Ro. No, porque es vas muy a, conveniente. vas a la verdulería y está carísimo. Aduquen, sí, Sí, te sí, sacuden. sí. Obviamente, Yo tengo amigo, es yo así. tengo la percepción de que las verdulerías van a ser como como comercios que van en el futuro, A ver, pensando en los platos voladores y en los autos Sí, voladores. se van a ir con un Va a ser camión la- de caudales. Me atraganté con una pedazo de yerba. Yo digo que lo más orgánico, o sea, los vegetales y todo lo que es orgánico y natural, la gente lo va a querer consumir más, porque la verdad que la información está cada vez más a la mano de que todo lo procesado no es muy bueno, todo eso más o menos lo sabemos. Pero mundo vegetales, mundo frutas, siempre una frutita natural es mejor que un chocolate, boludo. Eso se cae de maduro. Se cae de maduro, la Sí. fruta. Claro. Chicos, están Edu. hablando al chat alguien de Sí. Estados Unidos. ¿En No, serio? ¿en serio? No, vamos, mandale un No sé, saludo. Nachito, fíjate vos. No, no, Rosy, igual- ¿tenemos mensajito? No, Ro tenemos es la que mensajito. maneja toda esa Camino- cuestión. Camino Maendra dice. Oh. Upa, No Camino tengo- Maendra. Sí, así es el nombre que aparece ahí. Sí. No, Dice, igual no lo puedo no creer. tengo educación, ya superamos los 1.000 millones de seguidores de Tiempo de Paso. No desaparezcas. Bueno, después habla, no sé. No sé si esto es como Tira una un especie de corazón. bot, Un bot. que te Bueno, escribe, amigo. gracias, Pero gracias, te gracias. mandamos al bot. Ten Es, cuidado, por se mandar- fue. es un bot orgánico, porque es Claro. tremendo, amigo. No sé eso que te manda. Y van apareciendo porque estamos ahí Nos está creciendo, traduciendo, nos estamos está traduciendo, creciendo. dice, Ya te ten mandan un cuidado. CBU para depositar en África. Claro, entra acá y te ganás algo. Te rompe, sí, sí. así le da Bueno, cuenta. gracias, chicos, Ahí nos gracias. claro. Así sí. que mundo orgánico me parece que va a ser un Puedo decir punto que muy va- importante. desafío- Va a El romper desafío va a romper lo que es la verdulería tradicional. Claro, va a haber todo productos orgánicos, naturales, tipo una verdulería, pero más premium, con ¿Escucharon más... la verdulería boutique alguna vez? No la tengo, Que es che. como. Como que entras al lugar y tienen toda la verdurita así separada, ya limpia, lista como para comer. No hay muchas, sé que en Capital hay. Tenía un loco conocido que tenía una y bueno. Claro, en pero es pandemia verdura quedó- normal, tipo lavada, Sí, no es como orgánico. Tiene un mundo poco todo huerta. eso, tiene un poco todo eso, Nachito. Son bien seleccionados, como la de... Hidroponía. Exactamente. Calidad premium, Todas verdura cosas así. premium. Tremendo. Todas Verdura cosas así. premium. Hay lugares, hay verdulerías que ya te venden la ensaladita
toda cortadita. Rayada, sí. Esa me Pero encanta. no es lo Esa es oscurito épica. que quedan de lo que lo hace pudrió. espectacular. Yo le tengo desconfianza a eso, boludo. Sí. Yo igual la lavo, porque Sí. algunas dicen que no es necesario lavarla. Yo le la mando- lavo No, igual no, hay por que la lavar Yo a le mando morir. derecho. Que venga Hay con que lavar a morir. Yo la Nunca lavo me igual. pasó nada, mirá cómo estoy. Yo la lavo Sí. igual. No hay que Dios lavarlo. santo Jesús. Es un tema para mí para desarrollar. Le mando un abrazo grande a mi amigo el Richard. El Richard necesitamos gente así, el Richard es un chabón, es bioquímico, es muy grosso. Yo hablé en un momento del Richard acá, que de paso ¿Va a venir también, el Richard un día? justamente lo operaron al Richard, tuvo un Ah. tema ahí lumbar que lo acaban de operar, está bien, así que un gran amigo mío va a venir. Pero decía, cerebros tipo el Richard que saquen esto adelante, amigo, porque Claro. hay una vuelta de tuerca en lo que es. Nosotros hablamos mucho de eso, la agricultura regenerativa. Cuando venga Lore también lo vamos a tocar, porque el problema también es que la tierra es una mierda. Aparte Claro, de los claro, agrotóxicos claro. y todo eso, que después de esto que hablamos de lavar, Sí. tenemos que generar más vida en la tierra, pero la estamos haciendo pelota. Claro. Hidroponía para mí es el camino, amigo. Es buenísima la hidroponía. Y viste, medio te meto ahí, Tremendo, Mundo Cine es. también, Volver al Futuro, la 2, cuando Marty está en el futuro y va a comer... Qué buena película. Sí, qué buena Épica la para mí. una de las mejores películas Muy de la buena. historia. Marty está en el futuro y la chica va a la casa, a su futura casa, Sí. ¿la verdad? Entra así y el hijo de Marty entra a la casa y están todos en la mesa y el chabón toca un botón y baja un dispositivo con todas verduras frescas, frutas frescas. El chabón agarra una frutita y se come una Tuki, frutita. sí, es esa. O sea, yo creo que cada uno en el futuro va a tener su huerta. Eso sería algo increíble, poder cosechar tus propios vegetales. Digamos, los que se utilizan, no sé, por ejemplo, una ensaladoski. ¿Quién no quiere tener unos tomatitos ahí, una Ay, lechuguita, sí. una Lindo, zanahorita? lindo, Es lindo. ¿Eh? Yo tengo una plantita de menta y para el matecito, todo es lindo. Ir a cortar Sí. de la plantita tuya y está bueno. Sí. Bueno, que siempre cuando hablamos de modelo de negocio y todo eso, amigo, es pensar en las soluciones que tenemos que traerle a la gente. Amigo, Claro. si pudiéramos lograr que existiera como una huerta fácil, Claro. rápida, que te dé las cosas orgánicas que vos mismo vas eligiendo y todo, que es un poquito lo que estamos charlando con Capítulo Verde, amigo. Se viene eso, ¿eh? Sí, Le mandamos está. Parece que es la Me salida. Yo creo que es por ahí. Sí, Yo sí, creo que es Nachito, por ahí, sí. de a poquito. Entonces, de nuevo, es esa, amigo, porque hay un tema también. Hay gente que aparte se dan las dos cosas, empieza a decir, che, esto que se abruña, vamos a comer un poquito mejor, vamos a meterle más protagonismo a la verdura. La fruta, verdura todo eso. convencional está muy manoseada. O sea, viene con mucha... A mí me parece- Muchos agrotóxicos, A mí me parece agroquímicos. que Sí, al, amigo, al están haber resarpadas. poco tiempo, porque hoy todo el mundo está muy acelerado, que tiene que cumplir horario, Total. que corre por los nenes, que quiere ir al gimnasio a las corridas, compra todo ahí a mano, que sea algo que ya esté Claro, listo unas para patitas, comer. unos medallones. Y eso Claro. te lleva a Pica veces, todo. eso te lleva a veces a comer mal. Sí. Tal Todo Totalmente. embutido ahí. O sea, Tal cual. tener tu propia huerta, esto medio hablemos sin saber, ¿no? Pero como que la gente que tiene huerta es más como que le gusta el mambo, estar ahí todo, pero no termina siendo que come todo el tiempo la familia y No, todo, porque no. la huerta, entonces lo que Se va tendríamos que lograr, combinando. claro, es que no solo sea eso de meditativo, de la plantita y todo, sino que lo puedas tener más o menos a mano, amigo, comer Claro. tus propios vegetales y todo. Eso Para está mí no es buenísimo. imposible, ¿eh? Se puede hacer algo lindo. De hecho, estamos hablando ahí con Lore. Sí, de sí, las huertas. a Lore la Me vamos a encanta. llevar a la gloria, dijo Nachito. Me Y si encanta. lo dijo Nachito, yo lo creo. Que la gente crea. Y aparte que Lore tiene ganas, eso está es grosa, Lore es Eso grosa. Sí, está sí, buenísimo. sí, sí, Lore es sí. grosa, Unos olvidate. huerteros de película. En Más duro pandemia, que- en pandemia me la que tocó tiene- tener algunas cositas así de una huerta, no huerta en sí, pero algunas cositas. Claro, unas plantitas ahí lindas. Está bueno. Lindo, Amigo, sí, tenemos lindo un bichito. saludo para vos, ¿Tenemos para un saludo? Nachito. Ricardo Amigo. Vega. Ahí está el Richard, mirá. Abrazo Nacho, voy a ir un día, dice. Sí, Qué cuando grosso. quieras, te Lo traigo invitamos. acá. Richard Richard es el hombre más Nos inteligente de expone. acá de Coso. Es el hombre Sí. más inteligente que conozco yo, por lo menos. Bien. Tiene No, que no, no, venir. nos Bien. deja, nos ¿Cómo que expone, no? Richard. Lo queremos No, acá. es grosso, Queremos grosso. que Queremos conocerlo, comparta su bien. conocimiento. Va a venir. Bien. Tuvimos la experiencia un mes de Improx, ¿sí? Un mes de Improx Ajá. TV, y date cuenta de la creación de este canal y de este programa también. Y bueno, metimos una Nosotros nos salidita. fuimos de viaje egresado. Sí, Algo estuvo así. lindo, estuvo Claro. lindo. Estuvo lindo. Una Salimos ahí, bueno, todo el grupete de Estuvo muy lindo. la Los Improx, vi, estuvo vi la Jime. fotito. El sábado. Fue Jime también, que le Sábado a la mandamos un noche. saludo, que está laburando arriba para que todo esto Ya funcione. voy, Jimé, porque- ya voy. Sí. Maravilla. Está Mara, el team estrella, Maravilla, Jime, Sebi,
A los chicos acá del depósito también, Leandrito, a Mati y a los pibes del depósito también, que Que nos Juancito me dijo que escuchan. nunca le mandamos saludos. Nos El escuchan. karateca, aparte viene Saludos acá a la para puerta todos. y correte, No, Saludos sí, para le mandamos un todos. abrazo. Si no se enoje el karateca. No. No, está Así permitido que- escuchar también la radio para. un quiero que se me auricular. cuide nadie, pero está permitido escuchar ahí Claro. que mientras hacemos las cositas Nos Que se escuchan. suscriban. que corresponden. Nos escuchan. Suscríbanse, loco. Es más vale que Escuchame, estén todos me suscritos. dijeron, pará, hablando de eso. Tenés que ir a fijarte. A Hablando chequearlo. de eso, me dijeron que en fábrica allá hay un gran talento para traer, ¿En serio? Sí, me dijeron que hay un ¿Podemos dar gran nombre? talento. Javi, me dijeron ¿Posta? que es un gran talento para traer. Muy bien. Me gustaría traerlo un día. ¿Qué hace? ¿Qué onda? ¿Columnista? Es, primero traduce canciones de cumbia a tango. Dicen que es un Esa. talento muy bueno. Lo escuché, que lo bueno, escuché. amigo. Lo Me escuché, encanta. sí. ¿Pero qué? ¿Es Él las- bueno? O sea, él las interpreta. Sí. El chabón le tirás un tema de cumbia. Y te después lo hace algunos personajes que están muy buenos. Así que Y el estaría mundo bueno. humorista Ojo, va tomando protagonismo. Ojo ahí, No queremos spoilear El mundo nada, pero. personaje está lleno igual. Está ¿no? Sí, lleno. sí, Sí. tenés cada uno. Igual después cuando se prende la cámara es un tema, Sí, amigo, el humor es tremendo. ¿no? Amigo, Sí, muy sí. buena la obra. Sí, No le te mandamos metas un beso con a una Nancy. mujer. Tremenda. Despechada. Me encantó. Despechada. Sí. Qué No manera te de reírnos. fíes. Ro, no te fíes. Qué manera de reírnos. A ¿Qué mí te que me pareció? encanta el teatro, le dije a Nancy, una genia ella. ¿Cuántos Rosis le ponemos a la serie? No, A la muchos. Me obra? reí ¿Te mucho. gustó? Lo que Me pasa es que hay encantó. que medir muchas cosas en esa obra. Y A ver. Nancy la rompió. A ver, Así que- Ro, sí. ¿Qué queda? Creo que queda un fin de semana más, ¿no? Sí, ¿Era? Día de la madre, uno más y ya está. Así que hay que ir. Tienen que ir ¿Qué a te la parecieron las chicas ahí? me dijo Una que- ¿Te genia, viste todas. representadas ahí como en el grupo Sí, de muy amigas, mal. digamos? Tiraban mucho Esa la onda. voz, Mucha tiraban gente, mi varias vieja me galletitas. dijo, Mal, son eso. como las Cuando pibas nos así. juntamos con las chicas, es eso. Nachito, Ah, mirá, Sí, wow. muy Jime bueno. dijo que Así estuvo muy bueno. O sea, Jimenita sí, es Jime- exigente, ¿eh? Viste, por eso. Ojo. Ya es un. Muy, Sí, muy sí, buena, sí, la verdad, sí. la súper recomendamos. Lo que Ya pasa no quedan que, muchas bueno, funciones, hay- pero hay que ir. Hay que compararla también con digamos, con la categoría que compite. ¿Me entendés? No es para compararla con cualquier obra de teatro. O sea, vas a ver La Felicidad con Adrián Suárez, es otro mambo. No es para compararla, por ejemplo, Claro. con esta. Es más para compararla con el humor. Tal cual. Yo he ido a ver obras de humor con, por ejemplo, actores de renombre, recontra, mega conocidos. Ahí y está, papá, la no, foto del no la he hacker. pasado, no la he pasado tan bien como en esta obra. Para mí, Sí. Nan la rompe Muy mal. buena, nada. Bueno. Nan tiene un El- personaje muy zarpado. Se Eh, vuela. Es una Sí, genia. amigo, A mí para me sorprendió. mí Es Nan una es, genia. o sea, haciendo la metáfora Es futbolística, muy- amigo, Nan es Messi. Sí, Y por mal. ahí, ¿cómo Muy está Carballo? protagonista. Todas las Sabrina chicas Carballo. estuvieron muy bien, Pero la pero Sabrina ella- Carballo sería Di María, para mí. Es la que Claro. está ahí, que le sigue, ¿entendés? Le habla. Las otras chicas bien. Sí. Pero No, yo, no. la verdad, que me reí mucho con Con Nan y Nan. con No, Sabrina banco. Carballo. Yo te digo que para mí la que se destaca después de Es Nan Nan. es la piba que hace de medio tontita. También estuvo muy bien. Y la él. Sí, Pintada. sí. A mí no sí, me sacó sí. tanta sonrisa bien, pero era medio como Karina Olga, medio así de tonta, como, está bien. Claro. es un En personaje que actuación, tiene que estar. en actuación e Un poquito interpretación, exagerado, ¿no? yo que soy Sí. actor, Sí, me pareció eso también. en No, interpretación y en ¿cómo que se- y en performance, esta chica, la de chiquitita, me pareció. Para ¿cómo mí se llama? la rompe. Sabrina, Sí, Carballo. Carballo. es una No, genia no, ella. tiró un par, amigo. Ella es una No, genia. no. Yo la vi altísima. Hay que mantener el personaje, aparte de hacerlo todo el tiempo. No, muy una genia. bueno, muy bueno. Nos El divertimos pibe muchísimo. para mí, Le faltó un facherito, poquito. pero, o Eso. sea, con todo respeto, yo le decía medio en joda, medio en serio. Muy No me acuerdo el facherito. nombre del pibe, pero amigo, lo pongo a Bruni. Le faltó un poquito. Es como trapo, en te el saca más sexo, viste sonrisa. que es como en el Eso. sexo, viste, el fachero, como es fachero, dice, No tiene que laburá, laburar. claro. Para mí- se pone ahí Claro. la happy de punta y laburá. En No, esta- no va esa, hay en que esta- meterle pasión, viejo. Claro, Un poquito si más de power. seguimos con un Esa, mundo le metáfora faltó. futbolística, como decirte un Tagliafico, ¿entendés lo que te digo? Está bien Claro. ahí, acompaña, pero si no está, no pasa nada. Le mando un Claro. abrazo a Tagliafico, pero no cambia Sí. nada. Hoy, si no está hoy Di María, solo tenés la que matar. imagen no va, tenés que meterle un poquito Pero de hace eso, el pibe, y tira alguna, pero no Y es que aparte me decís, lo Mete pusieron de bien. voluntad. Amigo, Ya. humorista. La voz re bajita, ¿no? Como que no se escuchaba las pibas. Lo que decían- pasa que no se sé, nota mucho para mí el contraste Sí, de un sí, sí. humorista. La grosa. facha te hace entrar, pero no sé si te hace permanecer. No, bueno, Es si. esa. Anotala, anotala, Frase anotala. del pibe. Es buena la monetización. frase, es buena. Anotala. Sería las verdades del pibe monetización. La Exacto. facha te hace entrar. Sí, entrar te hace entrar, eso seguro. ¿eh? Te hace O no, entrar. mi querido, Sí, mi querido. sí. Pero. Los Es que sí, factos. Ahí yo está. coincido con Diego.
Ahí están. Pero igualmente está bien. Las pibas se vuelan, boludo. Mal. No, Arman toda una historieta. Cada una de ¿Cómo se llamaba el de Nan? Creo que es Celeste. Se llamaba Sí, el personaje. Celeste. No, es pero una hija Nan- de puta, Nan. la 1. Muy grosa. Tremenda. Una La rompió. taxista rebelde que. Y bueno, amigo, la contaban rompe. 2 años creo que lleva la obra, algo así. Había un uruguayo ahí que le dijo tienen que venir esa parte en vivo del público, Ah, creo que era sí, de sí. que vengan sí, a sí, sí, Montevideo, todo. Porque vi como la gente, la mayoría Mal. se copaba. Sí, Risas, sí, sí, pero sí, zarpadas. Yo me Sí. reí con ganas, loco. Mirá que Sí. no me río de cualquier boludo. Y qué O sea, gustito nos dimos, pues fuimos a ver la obra y nos fuimos a comer con una de las protagonistas. Sí, Esa con es nada. tremenda, No pude papá. hablar Nosotros, mucho con ella, no pude porque estábamos en la punta de la Mesaza. mesa. Sí. En una punta y la otra, como que Conmigo quería escuchar habló. lo que No, decía, Nan pero tiró no. buenas. Conmigo habló, dijo que gracias por la buena onda, así que estaba contenta. ¿no? Igual yo estuve al lado Me de dijo que Rosy tiene y que de volver. Lore, nos cagamos de risa toda la Me noche. encantaría que vuelvan. Qué Hubo grosa ahí- Lore, boludo. Lore Te se va a cagás caer. de risa. Hubo Nos un reímos, escándalo pero y en Coso casi se dieron más a los camareros. Sí, el Tremendo. mozo era un Ah, momo- sí. No, pero había tensión Amigo, en se el lugar. pudrió todo mal, ¿eh? Pero pará, Nachito. ¿En dónde? En la ¿Dónde? pizzería. ¿Te diste cuenta que había tensión en ¿Banchero? el lugar? Se Sí. rompían los platos, los vasos, Había. volaban. Sí, mucha Sí, sí, gente sí, creo sí. también. Estaba tenso. ¿Está muy alto? No. Avenida Yo lo Corrientes escucho, está- no me escucho Pero entre muy el bien. equipo de trabajo de Banchero, Amigo, digamos. sería como tipo el cocinero contra el mozo mano a mano, que había una barra, si no... Sí, no, amigo, pero picante. Es que tenían mucho trabajo, ¿no? Che, Pasan esas lean, cosas. encima son esos mozos, viste, de 15, 30 años de laburo, que no le cabe una, ya están re cansado de la vida. Claro. Se le da media vuelta de tuerca va y te clava el. No, arrancan con agua. El de tapacorcho. Gente grande. Arrancan con agua, Pipi. Sí. A mí me respetás, le tiró el chavo. A mí me Así, entre respetás. otras cosas, ¿no? Y lo que Estaba pasa es que a veces Tuki. vienen los pibes jóvenes, 6 no meses saben de cómo- laburo y se comen el pelpa, viste, de que... No, y aparte andás a ver Y cómo estos le viejos- habló. Sacan cagando. Yo creo que Esto- le habrá hablado mal de alguna manera que no le gustó. No, igual. porque Estos viejos lobos de Marte agarran a los cocazos, no Sí. compran con nadie. No le Sí, importa aparte que, ya no que haya tienen- gente. No Sí, tienen, amigo. digo, no tienen ya la. ¿Cómo se dice? Cuando uno tiene la paciencia. Claro. de No, un no se trabajo comen nuevo. una. Claro, no se comen una. Ya 20 Claro. años, el chabón. No le entra un Qué loco. alfiler en el orto, diría Dani. Si yo hablé Dani. con varios de los mozos de ahí, he tenido la oportunidad de charlar con varios porque, bueno, los conozco. Y me han contado 25, 30 años laburando ahí de pibito, onda. Toda la vida metido ahí adentro. Es re loco eso también, ¿no? Claro. Son felices, ¿no? También, supongo. No sé, ¿eh? Habría que preguntarse a ellos. Pero ¿quién igual. quisiera estar Son muy tanto tiempo ahí responsables. adentro? ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que? Quilombo, No, yo sabes lo que creo, Pero- Bruni, que agarraron una época en la cual le era muy rentable estar y quedaron ¿Vos atrapados. decís que hicieron una diferencia? Yo- no, ¿Viste como no. los jugadores que decís, este hizo una diferencia? No, amigo, pero Pues ya pará, está, no es lo retirate, mismo. Messi. Bueno, un mozo En la- de banchero. No creo que en la década del 90 las propinas capaz eran muy altas y más el sueldo y todo, y se llevaban muy buen billete. Y ojo. claro, es turística la zona, no sé, Aparte que amigo, había puede mucha ser. gente. ¿Cuántos ¿sabes? años? ¿Con cuántos años de aporte te jubilás en este país? ¿Alguien no lo tengo sabe? idea, pero... Yo creo- 35. 35. No creo que un mozo lo podría Creo que averiguar, 35. pero no creo, Política previsional. Hacker, chequealo, por favor. no Hacker, creo que un el mozo de ahí hacker. esté por debajo de los 3 millones de pesos. No creo. Papá. ¿Estás- No creo. ¿Está chequeado eso, amigo? No está chequeado. No creo yo, hago mis conclusiones. No Vos creo. No decís- sé, no sé. Amigo, Una Yo no buena te guita. parece O sea, que bastante. con Amigo. las propinas, ¿cuánto laburan? pero amigo, es mesa tras mesa. Es impresionante. Me encantaría traer No un sé. mozo de esos lugares, Claro. Lo amigo. puedo conseguir, ¿eh? Lo puedo Tenemos conseguir. uno- Bueno, o sacarlo así tipo por ahí De de otra capital, lo pizzería. sacamos al aire. Me gustaría. ¿Tenemos? Igual, Dieguito, ¿En le qué puedes pizzería, preguntar Rob? en off, sí, le puedes preguntar sí, y, claro. y te va a tirar el dato. Yo no Es creo retiro. A mí me tanto. parece un poco mucho. Habría que ver cuánto labura, no Pero sé, amigo, amigo. Ponele de la ¿Vos decís meseta 3 podría... millones de pesos? ponele que el 3 sueldo, millones por mes. el O sea, sueldo- en un año, ¿cuánto sería? el sueldo Y en gastronómico años sé que no son- es bajo. 30, 38 palos. 36. Te compras hay que ver. Más las propinas. No, pero dentro bueno, de vive. poco. Pero igual vos te decís lo, en te ese lo meto lugar. con el tema que te iba a ¿Malas presentar propinas? hoy. Justo. Tremendo. Vos Y bueno, decís, calcio, no, amigo, no, mandale. Pará, Rosy, Yo creo Rosy, que con Rosy. propinas pueden llegar a eso. Yo el otro día fui y le dejé 10 lucas al Depende mozo de de dónde propina. El hombre monetización. Pero 3 millones. El hombre Pero que pará, Le una deja mesa. una Pero buena amigo, propina. Una otra mesa, cosa. boludo, se hace Sí. 100 lucas en el día. Ellos laburan todos los días casi, ¿no? Creo que un franco, no sé, 2 francos en el mes te diría. Mamá. que Pero una ¿Cómo que- cosa, cómo amigo, están esos pies? mundo gastronómico, que acá Bruni sabe, eso se divide entre todos los turnos, los de la cocina, Depende que medio del que lugar, casi Nacho. se cagan a piña como es. Nacho. Claro, pero por eso me gustaría preguntarle, amigo. Depende del lugar, no Pues en yo todos entiendo lados. que los de la cocina se llevan menos. Sí, se llevan menos. Se En llevan realidad es, Sí. Ellos ganan sí, menos. en realidad lo que es la propina la deja la mesa. Sí. X, el mozo que lo atendió se lleva esa propina. Esto es así.
El mozo está dentro de su criterio si, che, voy a la Claro. cocina y te digo, tomá, Nachito. Lo que blanquea el mozo. Te dejo- Por ahí de los 10 lucas al pie de cheque llegaron 2 a la cocina. Y- Amigo, Muy a mí, probable. a mí me Puede parece que ser. ahora ya hace un tiempo se va a un pozo común. Sí, en común. se eso te dice, iba a ¿no? decir. eso es un tema. Pero Pero viste, bueno. capaz que una de esas Eso sería lo ideal. A eso voy, amigo. se pierde unos billetitos. El choreo. en la El calle. viejo Claro, lobo si te de cobra un mar, peaje, le pero- llegás a decir que tenés que ir a Pozo Común, te pega una patada voladora, onda Kung Fu Panda. Aparte, esos viejos son René Laván, viste que René Laván con una mano te hacía desaparecer toda. Nada Así. por aquí. Aparte tenés la Saca habilidad todo. del mozo que se gana. El mozo, a ver, muchas Sí. veces el mozo se gana la propina y decís, loco, chabón se ganó ¿Te la cuento propina. una? sí. Sí, Te sí, sí, cuento una. totalmente. Bueno, voy a comer, escuchá a este que le dejo las 10 lucas. Me dice, no, estoy haciendo mi casa. Y me la Te vendió. tiró un mental. Te tiró un mental el chabón, amigo. Me la vendió, boludo. Iba a ser 5 Me y la pasó vendió. 10, ¿no? Sí, no, pero me la vendió bien y dije, estuvo bien el pibe. Porque me atendió bien y encima me vendió la necesidad. Me gustó cómo se vendió el chabón. Claro. Eso te sumó un plus, Sí, ¿no? sí. Le diste un poquito más. Sí, igual fui a tomar una coca nada más. Re sobrado. Sobrado, macho. El pibe cheque. El hombre que todo lo... No, igual para mí, esto lo hablamos ya, pero el tema de la propina, ahí te dice el 10%. Para mí depende mucho, amigo, cómo Sí. te da. Sí. Porque a veces puede Acá- ser más. Sí, Yo yo lo comparto banco, con ¿eh? lo que dice Jime, que Jime Jimenita, está en línea envío. y nos dice, Jimenita. en cada restaurante es distinto. Sí, es verdad. Sí, acá te dan la chance de elegir. En Brasil Te lo sentás y aplican la ponen. directo. Pará, A y la en cuenta. Estados Unidos es el 20%. O creo que el Upa. 21%. Basta. El IVA, Está te ponen chequeado. el IVA de propina directo. Claro, chabón. está el porcentaje. Bien chequeado. Sí, amigo, es altísimo. Te sacuden. Pero te a sacuden. veces no se merecen nada. ¿Y qué haces? A veces no se merecen nada, amigo. Para mí Le no le dejá das- los de 20 porque y los de simplemente 10. no los le de das 20. propina. Claro, la listo. atención es Acá mala, ¿qué sí. haces? Sí. No, En no, Brasil, no, si en no se Brasil la ya la merece- tenés adentro. Pero para mí, si no se lo merece, no, amigo. Che, viste, cuando no se lo merece, vos Brasil decís. te la mandan a No, guardar. Brasil ya la tenés adentro, no, sé lo que dice en claro. portugués. En pero Brasil, es no- así. pero igual en Brasil hay buena atención, Nachito. Sí, en general los brazucas son... Te atienden bien. Yo por lo menos tengo buen recuerdo, son Sí, sí. copados, alegres. Para mí, de nuevo, tiene que ser punto medio. A mí el que viene tipo que parece un estandapero, amigo, que quiere como generar No, así como onda tampoco. reír. Pará, amigo, me parece exagerado. Claro. Pero se sí es te sienta al lado agradable. y te agarra una papita, ¿viste? Chaval? Se Claro, queda- y te Pará, tira y decís, no, boludo. no, yo necesito otras cosas. No, De te vas a nuevo, comer se en la tiene que boca y dar. te mete el dedo. Le tira un par de ondas a tu germu. Claro, ¿Viste? chabón, ¿Viste quiere- que hay de todo? Eso no hay. Obviamente, el seco Digo tampoco. por experiencia. El seco que no te pasa ni cada día te tira las cosas por poco en la cara, te tira la plata, te está enojado con el Y mundo. pará, Sí. después está, Amigo, vine a comer, no tengo la culpa. después está el que va a comer y es un seco y quiere buscar la excusa, cualquier excusa para no dejar La propina. servilleta estaba torcida, claro, eso. Me Ahorradores pusiste el extremos. pastel torcido. Sí, sí, sí. No, hijo no le de dejo propina. puta. Miró para allá y me tenía que mirar a mí. O Qué sea, se la basura. rebuscaba. Sí, hay gente, mundo servidumbre es lindo rubro. Yo estuve Punto ahí. servidumbre, tira Bruni. Yo estuve mucho tiempo metido, desde los 16 años que hago evento y es hermoso, es un mundo, pero ¿sabés cómo te quedan las varices? Prepara el... Pero por eso, amigo, Nah, es las feliz gambas. un mozo de 20 años. si, Yo, si estás Habría que laburando en hablar el de eso, Faena o en el Hotel de Boca o en el Hilton. Mínimo tenés que tener las teclas para Claro, laburar pero en digo faena. que ahí tenés un buen sueldo, tenés posibilidad de crecer. Claro. Pero si estás en un bar de mala muerte en cualquier lado, Cambia, es Bruni. Lo que duro, pasa- es Lo duro. que pasa Cambia. es que a veces, bueno, tenés que construir tu propia experiencia y a veces agarrar lo que no, eso Sí. ni hablar. Pero Primera yo digo, necesidad y después, bueno. como una inercia Sí, que se total. da, que cuando vas acumulando el tiempo de antigüedad, vos tenés 15 años, por ahí ya no querés seguir, te querés matar o estás medio tensionado y todo, pero tenés 15 años adentro, no te quieren echar y se arma ese tira y afloje. Es horrible. Yo un poco lo veo en Claro. ciertos mozos, amigos, de esos recontra antiguos que ya no tienen otra cosa que hacer, 20.000 años ahí. No los echan tampoco porque le tenés que pagar. No, le sé tenés que dar cuánto. una parte del negocio. Claro. Jime nos Eh, cuenta una. Escuchen. Jimenita. Dice, a mí me pasó una noche que me trajeron las bebidas y tuvimos que pedirle los vasos y luego nos trajo la comida y tuvimos que pedirle los cubiertos. Ese día cero propina. dice. Era una cámara oculta, el chabón. Comparto, claro. Ahí está lo que decía Díganme Lea. dónde están las Cuando te cámaras, atienden mal, claro. ¿qué hacemos? Pero ni los Qué hijo cubiertos de- te traen. No, Cero pará. propina, Hay cero de propina. todo. Pará, hablando de mozo, nosotros Comparto tenemos con una, pero reciente para contar. No te da ganas de darle propina. No, Ronnie. ¿Cuál? Reciente. Bueno, me gustaría que la cuente Ro, porque en realidad ella fue ¿Cuál? la que la generó. La de la chica que se fue llorando. Ah, claro, sí. Bueno, ¿Qué pasó? hace poquito. No la pasó, hice Ro? llorar, yo no sé hacer así, pobre. Bueno, nada, fuimos a un barcito ahí en Quilmes y esperamos hora y media, casi 2, para que nos traigan la comida. Bueno, todo bien, estábamos con los nenes. Bueno, llegó un momento que le digo, che, amor, no llega la comida. Yo no doy más de hambre, los nenes ya se habían puesto inquietos. Listo, viene la moza,
Y le digo, te hago una consulta, pero le hablé bien. Le digo, te hago una consulta, le digo, falta mucho para que nos puedan traer la comida. Le digo, ¿pasó algo? Le digo, no, te pido, aunque sea unos pancitos encima. Bueno, le dije, ahí ¿viste? agarra, nada. Aunque sea unos Sí, sí, pancitos sí, para sí. que los Ahí niños, agarra ¿viste? y trae como unas empanadas media rápido. Después te estoy hablando después de una hora, ¿viste? Hora y media, sí. Y ella le habló a esta chica, le dijo, che, hace a la moza. Claro. Cuando traen las empanadas viene otra, ya no viene esa moza, Ajá. viene otra, ¿viste? Entonces trae las Son las empanadas. empanadas Che, que tengo una habíamos pregunta. pedido, claro. La pizzita 4 quesos, ¿me la vas a traer o no me la vas a traer? Le digo. ¿Pero por Y qué? ahí al toque se ve que la piba se va con un bolsito, la que nos estaba Y se iba atendiendo llorando. anteriormente y se iba llorando. Pará, ¿en serio, amigo? Sí, loco. Sí. ¿Pero Bueno, vos se lo dijiste después- como medio de mala manera? No. Re Para bien, mí que amigo, aparte hora y media, no, la encargada, la esperando. encargada, la Pero mejor. pará, ¿le Pará. sacaron roja? Puede ser, amigo. Pará, No, no. escuchá. Diego. No, no le sacaron roja. A los 15 días volvemos al lugar. Y nos ¿Por qué vo- volvieron? Porque nos volvimos a encontrar queríamos con la saber de piba. la chica. Estaba la piba. Se acerca. Chicos, les pido mil disculpas. Se acercó Estaba a pasando mí a un mal hablarme. momento. Ahí va. Sí, re bien. Estaba pasando un mal momento y nada, dice, no era contra ustedes ni nada. Pasaron un montón de cosas. Tiró un poco la de la cocina. Claro. Pero nada, onda la piba, no, olvídate, digo, cualquiera puede tener un mal día, pero vos imaginate que estábamos con los... Na, 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 na. Bueno, yo nada, le dije, pero bueno, me bien. alegro, yo no era contra vos, todo lo contrario, le digo, porque la chica siempre encima se atiende re bien, no era contra ella. Era Es ahí a donde vamos siempre el Social Club. ¿viste ahí? Social Lo Club. tiró a la Bueno, cancha. Social Club. Y ¿Dónde la es? chica Lo tiró a la siempre se cancha. atiende muy bien. Sí, Claramente nos es atiende muy linda, bien. lindo el lugar. Pero lindo bueno, lugar. Dentro de sí, es pocos lindo. vamos a empezar a hacer IRL. No, ¿cómo se llama, Brunito? Que vamos a ir a hacer vamos a ir a probar algunas cositas y vamos a... Degustación. Vamos a hacer un IRL, Bueno. ya estuvimos hablando con el hacker para poder transmitir lo que vamos... Imagínate No que en vivo, pero va a estar grabado y lo vamos a Lo editar. vamos a mostrar acá el Épico. videito Sí, sí, editado. lo vamos a Ese hacer. lugar estaba muy bueno. Nachito, vos vas a Rosy, venir a Rosy. uno. No, no, Yo imagínate. sí, con gusto. Yo te tiro una... Perdón, Ro, ibas a Ro, decir sí, algo. sí, No, sí. que iba a cerrar con esta chica. Sí. Imagínate que ese día que fuimos, nos trajo el pancito a tiempo, nos trajo todo. Cambió una todo, divina. la vida. No, cambió todo. Era todo lluvia de corazón. No, ya no estaba esperando con la comida que íbamos a comer, que Claro. íbamos a pedir. Una adelantada. Sí, 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 sí. Bueno, bien, pero bien que no se engancharon también, amigo. Esto lo hablamos, como el efecto mariposa, ella está en un mal día, te sale con una y vos venís también en un mal día y ahí tenés un quilombo. Sí, El igual, ego igual sale. pará. Sale, Claro, pero ella sale, ya sale tenía- como loco. estaba Igual mal hay- Mozo de ella, Hay banchero. dos sale. tipos de, para mí hay dos tipos de mozo con respecto a la toma de la comanda, ¿se dice? Sí. Bueno, está el que tiene una rememoria y está el que se la quiere jugar con la memoria. Sí. Y después te trae cualquier cosa también. Sí, Yo sí. sería del que anoto. Es Y me claro, aseguro que- pero es no como el nada. ABC. Pero Para no mí hay- también. Yo tengo dos especies de pro tip. Para mí, Sí. anoten, amigo. Por más que Claro. seas una mente brillante, todo anotá, capó. Anotá. Más cuando No, somos no hay muchos. margen de error. Para mí Y- también, Leandrito. pero no hay lugares como que te exigen no anotar, porque los ves como medio pro, que el lugar es medio pro, y ya Puede te- ser. En realidad queda Para- dentro de cada mozo. Porque imagínate una comanda, son Para 5 mí- personas. Yo tengo una idea, ¿Vos qué tomás? tengo una Ah, muy que buena se- que lo idea. anoten. Tengo A una ver. muy buena idea que ya la había planteado. Para mí hay que hacer, escucha esto, la carta tiene que ser el individual y te tienen que dejar una lapicera. ¿Me entendés? Entonces vos agarrás y vas tachando todo lo que querés y ya le das la comanda Le preparada. das tipo No. tilde, como onda O un papelito. choice. No, y Para si no, no- una tablet. En Brasil Pero te traen para- quieren una gastar, tablet. no quieren gastar, Ro. Escuchá, Sí, sí. en Brasil te traen la tablet y vos pasas tu pedido. Me encanta. Es buenísima. Sí, lo Y pasa al es que chabón hay- te lo va a frente rendir. cocina. No. Inteligencia artificial, amigo. No, bueno. acá No, en no. Quilmes, la chuto, llegan a darle una tablet y se toman el palo con la tablet. Claro. Sí, la cuenta es el chabón. No, lo que yo iba a decir, en Tailandia fue, que justo hablamos otro día de los Disculpa, viajes. loco. Está bien, pero te lo digo, porque para mí es algo, yo Contá, si tuviera un, contá, un bar o algo así lo tomaría. Vos pedís, suponete son 10, piden, los chavales te van trayendo a medida que se hace punto, no esa cosa de todo el tiempo. Claro. Bruni pidió una sopa, él pidió un pollo con no sé qué. Claro. Tú- Al asador. Para mí es esa, amigo. Pero viste que hay gente fantasma que te dice, no, comemos todos juntos. Ya ¿Viste? sé, Quiere que te pero saque. no Pero lo que entiendo pasa eso es que no tampoco. compartí. Vinimos No, todos no, juntos. no banco, No, no banco, no banco. No, No, banco sí. yo tampoco. No, Para no, mí, para mí, si vamos tiene a mucha comer, para mí tiene que Sí, salir. sí, Mi sí. bar se No. llamaría Lo pedís, lo tenés, no sé, algo No, así. no, tomá, tiene que salir capo. todo junto. No, amigo, No, si no. vamos a comer todos juntos, Tiene tenemos que que ser comer todo. No, juntos. ¿sabés Si qué? no anda a Hay un comer vos y después nos problema. vemos. Estamos todos juntos, pero a mí me vino la sopa, o Bruni Nachito va toma por su el sopa. Pero vos porque Están tomás los un dos- postre. están los dos todavía no me lados. trajeron, por Yo la ejemplo, banco. A mí No, me amigo, dije pero vos épico porque, esto. Amigo, pero vos porque tomás sopa. ¿Quién va a querer tomar tu No, sopa? no, bueno, Ahora, no, Dios. pedís Pero un cualquier plato, con plato. papa frita te sacan Claro, todo, pero por Sí, otro lado, el no. que No va. pide el Me hace plato. acordar el viaje que tuvimos en No va, San amigo. Pablo, el tipo, ¿Qué era? ¿dónde está Nachito? Ya estaba sentado comiendo la ensalada de fruta. Ahí Un tenés. crack, Claro, un no. crack. ¿ves? Maravilla Sí, se viste acuerda. que el mundo Claro. individual. Es el mundo individual. Sí, porque viste, si vos no me vas a de comer la boca, ¿por qué Tiraba no vos bomba de después? humo. Bueno, después ¿Dónde está Sí. Nachito? Tenemos los dos lados, Otro sí. tema, otra grieta para mí de los viajes que lo hemos hablado. Vos vas de viaje así
en grupo, está el que quiere o la que quiere, todos juntos, todos en bloque, vamos a la hamaca para todo lo tiene que hacer en bloque. Y está, yo sería del otro lado, claramente. ¿Querés ir a los cuatriciclos? Andá. Yo no tengo ganas. Vos querés ir al circo, andá. Que Te cada banco. uno haga medio lo que quiere. Después banco. estamos todos Yo juntos y también, compartimos. esa Yo ahí banco, amigo, también esa te la te banco. banco. No, no, Pero la comida, Luni, ¿vos qué opinás? Yo banco Comparto. Banco la de Nachín, yo. banco la de Nachito, pero también no da para ir todos juntos y que a último momento te estén llamando del avión, che, loco, desapareció el chabón también. No, bueno, amigos, si vamos todos juntos, obviamente va a haber momentos que compartimos. No Tampoco lo voy a digo hacer por la nadie, mía. no lo digo por nadie. Claro, no, pero Ey, no hay estábamos problema. embarcando a San Pablo, el chabón no lo encontrábamos, Claro. boludo. Se había No, ido a bueno, pasear. Estaba yendo a buscar una Habana al 70, amigo, era importante. Bueno, Qué quería lindo. estar Por lo menos solo, para mí, que quería dije, estar me vamos a tranquilo. Brasil, no voy a tener alfajores. Posta, historia real, Urini. Sí, qué hermoso, Historia qué hermoso. real. Ya te habían cansado, contá la verdad, amigo. Ya te No, habían cansado de... no, era recién arrancábamos. Eso Ah, No, la bueno, rutina de Nacho es muy piola. Es un Un robot. día vamos a hacer, cuando Soy un seamos robot. más famosos, cuando seamos más famosos, vamos Sí. a hacer, nos vamos a quedar a dormir en la casa de Nacho, todos, ¿Por qué en la casa? o en un quincho reality. o algo. Vamos a hacer una tipo pijamada party y después vamos a hacer una pijamada No, es real. que- Y a después ver, nos igual, levantamos amigo, con Nachi y hacemos todo No lo es que haga fácil, Nacho. No es Pero voy a fácil la meter una Un convivencia. día con Nachita. Tengo hacemos. un- Pero ayer- no sí. es fácil la convivencia. Pero bueno, Pero estuvo Nosotros- bien, ¿o no, nosotros amigo? es lindo. Del 1 nosotros al las 10. veces que hombre compartimos, no la puede ser verdad, muy difícil excelente. de- Salvo el B8. Excelente. Mara, salvo el B8. No, el estaba B8 bien. estaba Yo tengo bastante film- controlado. Pará. Estaba controlado. Todos me dicen a mí, yo B8, que ronco, que esto. Vos no sabés lo que es este muchacho. ¿Ronca? Sí, Lo hay está material. señalando, hacker. Hay material. Sí, lo documentaron, pero no tiene comparación. Nachito, para No quiero este comentar. último viaje pudiste descansar bien. Sí, amigo, sí, Este, sí. todos Pero descansan el muy bien, rastrojero, ¿cómo estaba, amigo? Estaba a fondo. amigo. No, Amigo. Le tengo que pedí los decir, tapones. A mí no me jodió para nada, la verdad, excelente. Nah, Nachita Lea, es vos sabés. Gracias, Ro. No, y me gustaría a mí si hacemos eso un día en la vida del hacker. Porque me sorprendió el otro día el hacker dice, estoy haciendo ayuno intermitente y pasaba las cosas de banchero. verdad. Y el hacker se mantenía ahí como un samurái, amigo. Mal. Yo lo chequeaba y Pero dije, la va yo a tocar. multimitente a las 11 de la noche. Lo hace al revés él. Y Era bueno, más creo que tarde. sí. Igual se pidió una gaseosa, una saborizada, o sea, eso rompe el ayuno, hacker. Date es cuenta, verdad. hacker. Pero bueno, no importa. Es muy Rarísimo. dulce, es muy Pidió dulce. una agua Lindo, saborizada. lindo. Bueno, el hacker. chicos, me voy yo. Así que les Gracias, dejo. Mara. Gracias por Grande, ese para el programa. programa. Éxitos. Nos vemos la Nos vemos, próxima. amigo. Gracias, Nos Rey. vemos. Papá. Nos saluda Lore de Capítulo Verde. Hola Amiga, amigos, amiga, ya los amiga. extraño. Qué grosa, Lore. Nosotras Lore. también, Lore. ya te Lorenita. extrañamos. Lore Bueno, el con jueves Lore llega tiene Lore. tiempo. Lore El tiene jueves tiempo de llega Lore. sobra ahora que está en la. Está con unos días libres. Quiero Bueno, que mañana venga, venite, ¿no? que esté acá. Mañana boludo. venite, Lore. El video de Lore que, Si mañana que se organiza tiraste y del puede. jaguarete, el video de Lore Es se picó, amigo. buenísimo, es buenísimo. Pero vi para, el otro quiero día, aclarar, amigo. quiero aclarar que Charborete no con No, de respecto a gatos, cazadora. sino de Sí, cazadora. claro, no se claro. Porque entendió estábamos bien. diciendo vos sos cazadora o sos presa. Este Ahí tira es un veníamos. jaguarete, qué Estuvo grande muy bueno el Lore. video. Y salvamos a Cris Hola también. chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están Olguita. acá Olguita. la gente linda de Zona Sur? ¿Cómo está Olga? Acá la saluda, los Olguita, saluda. querida. Che, qué día de mierda, qué día de mierda, qué bárbaro. ¿Sabés si caen soletes de punta o qué mierda pasa? No. Va a Ay, venir. me Olguita, encanta. Buenas tardes chicos, reciencito nomás salí a la hora, se pudió todo el laburo porque ¿Cómo se llama estamos este? por levantar una pared, ¿viste? Pero ¿Casimiro? no se seca ni mierda. Casemiro, ¿era este? Casemiro. Entonces me voy a ir nomás para casa, me voy a ir a ver la bruja porque parece que uno de los mitaíces está con Escarlatina, pues hay ahora una... Carlatina. Qué Y sí, genial. no se seca nada, encima que no hay laburo, hermano. Qué Y lindo, bueno, qué lindo me voy nomás muñequito. para mi casa. Te mandamos, le amigo. mandamos un saludo. Algo Estamos así, anticipando comprar ahí. algo, bueno. Ay, sí, sí, A la que mujer cuente ya la no te China. quiere a ver. ni cocinar ya. Bueno. O sea, algo me dice. Hasta ahí, hacker. Hasta ahí, el hacker te tiene todo continuado porque Hasta ahí, sí, sí, va a sí. venir, amigo. Sí, Posiblemente sí, venga sí, sí. Olga, no sé si va a dar la cara. No, sé cómo lo va a Olga, manejar. vamos a ver cómo lo manejamos. Va a venir porque Olga, va a venir el Olga y paraguayo. No se quiere exponer. Tenemos muchas personas para traer. Valeria está al límite también. Es otro Valeria de- está al límite. está hay que Fese, Vale analizarla. está- sí, lo vamos Hay que a estudiar. analizarla porque- Pero tal vez se le da protagonismo también. No sé, hay un montón de personajes que van a. Sí, van a Tremendo van a lo que venir. hace Olga, me Se vienen Increíble. programas nuevos. Qué increíble. Qué increíble. Sí. Los. encanta. Qué increíble. Qué increíble. El hacker. El hacker. Contanos. La cantidad de oficios que hay, boludo. Wow, ¿no? sí, Hay de es todo verdad. para hacer en esta vida, en este Tremendo, mundo. amigo. Y eso es lo que me quedé con algo que decías vos, de que si los mozos van a desaparecer o si en algún momento van a desaparecer los mozos. Y te traigo esta noticia ¿por qué? Porque el fin de semana mirando ahí Mundo YouTube, me encontré con que se presentó, la semana pasada se presentó el evento We Robot, que es un evento que presentó Tesla, Elon Musk, Sí. donde presentaron un robot
autónomo con IA, ¿sí? Que se llama Optimus. No sé si lo vieron. Les mandé unos videitos ahí al hacker para ver si lo pueden mostrar. Sí. Y también presentó este robot Optimus. La verdad que es muy flashero porque dice que el precio va a ser más o menos de $20.000 va a salir este y robot. si hace varias cosas te sale más barato que tener una novia. Boludo, dice que puede ser tu amigo. Puede hacer quehaceres domésticos. Wow. Como planchar, Ay, ya me lavar. cambié, ¿Te puede dar cariño? Sí, claro, puede ser tu amigo, dar cariño. No sé el tipo de cariño te refieres, pero te saca charla seguro, amigo. ¿Podés elegirlo hombre, sexo masculino o femenino? No, Buena es un pregunta. robot, ahí lo tenés, ¿No ahí habla? lo ves. Sí, habla y interactúa con vos. Ahí $20.000, está, mirá, amigo. ahí Si no se habla, ve. te habla un celular. Te habla No, por vos acá, no sabés lo que es, no sabés lo que es Optimus. Me pareció una noticia, o sea, es algo que está revolucionando realmente a lo que es inteligencia artificial. Todo esto es inteligencia artificial. Lo mostraban a este robot sirviendo bebidas, Tremendo. dándote comida, hablando con la gente, interactuando, bailando. Petu decía si es albañil el robot para mí. Boludo, Muy mi viejo buena me la dice, pregunta. che, Yo te levanto una pared, amigo. te hace una casa y vos pensás que Optimus está programado para hacer cualquier actividad o sea que pueda estar relacionada a quehaceres domésticos. O sea, el chabón aprende tipo Bien. Terminator, Exacto. que te decía que él va viendo y va Exacto, aprendiendo. exacto. Eso es tremendo. Aparte, amigo. Acá en la nota Acá, dice, Elon Musk. justo me la sacó el hacker. viste Mirá. que el Sí, lo chat noté. GPT Camina medio lento. ¿Cuál será su precio? Decía ahí en la nota. ¿Y $20.000 cuándo llegará a las casas? $20.000 dijo Elon Musk. Bien. Ahí le tiraron un sombrero medio Eh, cowboy. ¿Puede Tremendo. subir escaleras, todo? Todo puede ¿Se subir carga? Y se sube a la tarima. Sí, se carga a través de inducción, no tiene enchufe. Mirá vos. Y también presentó ese taxi, que es el primer auto Tesla 100% autónomo. 100% autónomo. O sea, vos ¿Te te subís? te subís, le decís, llévame a Guerrín. Sí. Te lleva a Guerrín, te bajás, el auto se estaciona solo, vos entrás a Guerrín y cuando salís te pasa a buscar. Wow, Ese tremendo. decían ¿Qué? tipo onda Uber, amigo, que le Es puede Claro, boludo. guiar al Y no se chofer de enchufa, Uber. y la carga es a través de inducción de energía también. O sea que no es que se carga como los híbridos, viste que el híbrido Sí. tiene ¿cómo se llama? Esas celdas de carga donde vos vas, enchufás tu autito Sí. y te vas. No, este auto es 100% autónomo. Tremendo. Es tremenda, no monitoreado. O sea, No, el robot es buenísimo, boludo. boludo, lijame esta ¿viste cuando lijás el techo que te quedan los hombros hecho mierda cuando tenés que pintar o No, algo olvidate, así? óptimo, Pero de ¿puedes una. decir que Amigo. ese tipo de actividades las hace? Hasta puede ser docente. O sea, puede ser profesor y educar a tus hijos. Claro, le das Bueno, te el- ahorras la Claro. cuota de la escuela, ojo ahí, ¿eh? ¿Alguien Ahí, usó- ahí lo amortizás. ¿Alguien usó ChatGPT alguna vez? Un día Poco, llegás, te poco. pega un Estoy poco gnocchi y te... involucrado con ese ¿No? mundo, amigo. La OpenAI, verdad ¿no conoces que la empresa OpenAI? Conozco, pero no, Bueno, no soy un... Un día ChatGPT, llegás, sí. el robot te mete un cocazo, dice, flaco, vos no tramaca. Chao. Sí, esa es una... Eso ocupa. Bueno, el modo ocupa. Skynet, viste que dicen Sí. que... Pero lo que te iba a decir es esto. OpenAI, que es la empresa que tiene la inteligencia artificial más Sí. poderosa del momento. Esa es la de Elon Musk, dijimos. No, Perdón. OpenAI Esa es otra empresa Perdón. que está relacionado Bill Gates, está relacionado Ah. con OpenAI. Hay un documental en Netflix muy bueno de Bill Gates, me gustaría que lo puedan ver. Bueno, Y OpenAI, vos por ejemplo, estás usando ChatGPT, ¿no? Entonces vos querés hacer, no sé, tenés que investigar algo sobre la biología, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces vos a ChatGPT le podés decir, me gustaría que seas un especialista en biología y en todos los temas relacionados a tal cosa. Entonces ChatGPT se va a comportar y va a tener ese tipo de información. Pero Tremendo. vos pensás que ChatGPT tiene acceso a toda la información de la web. claro. ¿Entendés? Entonces yo, por ejemplo, cuando recién arrancamos con esto de la producción, yo le dije, vos le tenés que dar información al chat. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama Date Cuenta, que gira en torno al emprendedurismo, que toca temas de crecimiento personal, de crecimiento profesional, etcétera. Entonces vos le vas dando información y le decís, en base a eso, ¿cómo me diagramarías una grilla semanal con los temas que yo podría tocar? Pim, pim. Sí. Das enter y te sale toda la info que te puedas imaginar. Y yo le dije que me dé, ¿cómo se llama? Datos más precisos sobre, por ejemplo, lo que es la producción en general de un canal. ¿Me entendés? Que sea un Claro. productor, A por fondo. ejemplo.
Claro, y el tipo te tira cosas tremendas. mambo. El hacker dice que, bueno, que ChatGPT hay que agarrarlo con pinza, que tiene sus El hacker cositas. defiende Para su quintita, entrevistar Jack. es buenísima. Yo la otra vez le tirame preguntas para una entrevista de tal y tal cosa y me tiró onda recopada las preguntas. Sí, para mí un poco todo esto, bueno, sí, el Richard todavía está, sí, ahí esto lo hemos hablado un montón en estos temas, porque la que surge primero es los van a limpiar a todos, vienen esto y no sé qué, pero para mí nunca es ni uno ni otro, o sea, va a limpiar ciertas, o sea, Claro, si uno hay no se una- adapta, sos boleta, eso está Hay claro. una lista de laburos que están corriendo peligro de extinción ya, que Sí. en cualquier momento Sí. se van a... Mucho. Pero iba a esto, amigo, para mí sí hay una lista, pero hay una lista de nuevos laburos que surgen a partir de esto. Entonces Claro. es como que boleteas una parte, pero también nace una nueva. Exacto. Entonces es como un poco así, la era industrial cuando venían, que empezaron a meter máquinas y todo, que también decían, no vamos a quedar sin laburo. Pero en cierto sentido generó nuevos. Esto obviamente es mucho más acelerado, impacta mucho más porque entra en Richard un montón dice de que cosas está, más. Richard está, Estoy Richard, aquí, te dice, quiero, amigo. sí. Entonces, si no te adaptás la vas a pasar mal, eso está claro. Igual hay laburos que no se van a poder Escuchá, suplantar, Diego, digamos. pensá esto. Coincido. Sí. Un peluquero, ¿cómo lo suplantás? Ojo con Optimus, Ojo, escuchá, Sí, yo pensá creo esto, que sí. Diego. Optimus, sí, Lo decís saco vos. tipo en Si mano vos de tijera. estás, ponele, una Sí. chica sola que decide ir al supermercado sola, por ejemplo, ¿no? Vos decís, Sí. tengo que ir a hacer una compra muy grande y lo tenés a Optimus al lado. Pero cae con eso, cae. Pero Entras pará. a Coto, entras al Pero día. Entras a pará. Coto con eso y te Pensá cagas de esto. risa, boludo. Pensá esto. Lo tenés a Optimus para que te lleve el carrito y te agarre lo que vos querés que te agarre, te sube las cosas al auto, o sea, Sí. cualquier Es un cosa que golazo. vos le digas, vos Para decís, mí che, te lo Optimus, desguazan a cortame Optimus. el pasto. Es un Según golazo. donde vayas te lo desguazan a Optimus. ¿A quién Empieza carajo hablar- le gusta cortar el pasto? Imagínate, Vendés en vez de autoparte. llevármelo a Diego para que me ayude con las bolsas. Te lo llevas a Me Optimus, lo lleva. te escucha, Claro. no rompe las bolas, no se queja. Puede ser tu amigo, ¿Me el podés más conseguir fiel el de número de todos. Elon Musk? Es Sí, el ahora- más fiel. Conseguime el número de Elon Musk. Igual Ahora- $20.000 sigue siendo amigo. Caro. No es Lore nos accesible, dice- claro. $20.000 todavía está Bueno, pero lejos, para amigo. todo lo que te da es barato. Tal cual. Yo ni en pedo me lo compraría hoy. ¿No te lo Todavía comprarías? no me parece algo que si tuviera No es el tiempo. Para mí, para gente $20.000. grande, rebabón. Ahí Sí, puede ser. Para personas sí. grandes Que están adultas, muy te ayuda a solos. hacer Geriátrico. todo. Amigo, un geriátrico que lo manejen están Optimus. muy Pero como un solitos negocio, ellos. te digo. Vos montás el geriátrico y ponés los Optimus, amigo. Claro. ¿Entendés? Y la gente va a tener a alguien que es seguro, lo va a tratar bien a los abuelos, lo programás. Porque hay también lugares que calzaría bárbaro. Ojo, Claro. Amigo, sí. Yo comparto lo que dice Lore. Dice, claro, tenés que darle mucho contexto para que te elabore lo que querés. Y sí. Claro. Y sí. Lo que vos así. quieras. Pero Lo de, Total. lo de que Está lo bueno, que lo está haces, bueno. yo lo hago albanil. Me compro un terrenito Real estate. y lo hago hacer, levantame esta pared. O sea, haceme este tipo de ¿Será, construcción. che? ¿Será? Tu, tu, tu. Aparte Buenazo. 24/7, amigo. Te $20.000. levanta es tremendo. Sí. ¿Será Sí. que puede hacer ese tipo de tareas? Y si corta el pasto. ¿Cuánto puede levantar de peso? ¿Se sabe eso? Porque una bolsa de Para mí cemento vale debe- 50 kilos. No Y sé si te levanta una Tiene que ser bolsa un de cemento. cyborg, amigo. No sé. Un No, cyborg. yo cuando- en ¿Vos serio, lo ves débil al Y Optimus? yo lo veo medio bichi todavía. No Ri- sé. Ricardo nos comenta también, chicos. Dice, la gran mayoría de los empleos tradicionales están condenados a desaparecer. Ahí va. Comparto. Y Caramelo negro. Es el bajativo. Sí, sí, en cierto sentido sí, pero de nuevo, vos decís, soy un guionista, viene la IA, me pasa el trapo. Pero de nuevo, si sos un guionista que utiliza la IA copada, o sea, y Claro. te metes, Claro, vas a te ser un resuelve. recontra Potenciar guionista. ¿Qué pasa si mucho. mandás a chorear al robot? ponele? Buena pregunta. Porque ¿a quién le acusan? No, al dueño. Debe Sí. tener un... Hay Y una después zona Petu- gris ahí, ¿eh? Después Petu decía. Claro, porque vos decís, andá y pegale a aquel. Claro, No si sé, te ataca ¿tiene un poder, Optimus. ¿Tiene poder de hacer maldades Para también? tipo aprietes, como onda recupero de deuda y lo mandás a Optimus, amigo, Claro. te entra... Che, es buenísima la Tenga pregunta tonada de... colombiana. Te habla con Encima le lo bajás la programamos. voz de Steven al chabón. Claro. Claro, cobrazo, tremendo. cobrado. boludo. Che, Sicario es Optimus. buenísimo, Es boludo. muy Tener bueno. un Estaría mu- buenísimo Un muñequito de esto, mirá qué lindo que son, boludo. Ahí te tira el de Cavani. Puede abrir un huevo el chabón. Puede romper un huevo así con sus manos el chabón. Sí, sí, O sea, eso no lo es que ponele, amigo. antes el robot era como re tosco. Plum, te tiraba todo. Tipo ¿no? Te Robocop. querían vender un robot, era rompía todo. Este Hay que chabón, ver- hay que ver boludo, cuánto- falta Este hacer tiene- vuelta carnero. ¿cómo Hay no. que ver sí. cuánto tarda en cada tarea también. Ojo. Sí. Y, Ahí. pero igual está siempre prendido, Ron, no hay problema. Porque el No chabón se para, cansa. eso ¿Sabés que lo le- bueno? Creo Lo que es dejás de ansioso, noche ¿viste? laburando. Quiere resolver Lo rápido. Dejás de noche laburando. Pero vos le Lavá decís, los platos, vos la pensás ropa. esto, Ro. Yo Tu también. casa es gigante. Sí. Poné que hubo una reunión. Dos Optimus tenés que Hubo agarrar, una ¿no? reunión de 20 personas, un Uno cumpleaños. planta alta y uno baja tiene que tener. ¿Cuánto boludo. tarda en limpiarme todo? Eso quiero saber.
Claro, es una genia, me limpia todo rápido. No Che, me tengo, olvidé las boludo. carilinas, loco. Esto te lo hice A en Clau verdad. no la cambio, a Clau no la cambio. Escuchá, el chabón te hace todo. Vos le decís, escuchame, Optimus. Sí. Lavate todos los Ya se platos, sabe todo. barré todo, pasame el trapo. No, esta Colgame. no lo deja descansar, Ah, yo esta no lo boludo. Optimus le renuncia a ¿Sabés Optimus, cómo el- amigo. En un momento Claro, Optimus ¿sabés dice, que lo ya manda? fue. Un día te, Corriendo por el barrio. Llama a Tesla y se vuelve Optimus. un No. día te levantás y se toma el palo el bicho, boludo. Ey, mirá todo lo que hace. Te sirve bebidas el chabón. No es ningún es pajero. Llegá, No, te está claro. esperando con un wiki. Le decís, preparame un margarita Pará, tal. una pregunta más. ¿Se le puede dar órdenes desde una app? Onda que vos llegues y No, estés... Diego, Para vos no mí sí, entendiste, amigo. vos no entendiste. Vos le decís las cosas. Claro, y le también hablás. tenés, tipo... Claro, pero por eso te digo, Claro. vos suponete estás laburando en Capi y vivís en zona sur. Sí. Decís, Optimus, Claro. a las 7 llego. Prepárame Prepárame la comida. Un omelette con jamón y queso Sí. y un gin tonic. Te lo hace, Olvidate. boludo. Te lo prepara. Pero eso te lo te hace. prepara. Es Pero yo épico, digo boludo. cosas Es una de locura. mucha precisión, no sé, amigo, de cosas de... Voy a un caso, vida real. Pará, a ver Ayer qué se... hace. Te Claro, saluda, ahí mirá. limpia. Pero pará, ¿no? Claro. No te va a hacer un, o sea, onda cirujano. Encima Te copado, dice mirá. que prepara Puede aprender- cócteles. Yo lo vi en la página de Tesla. O sea, toda la info que dieron de este evento We Robot. Sí. Que el chabón hace todos los quehaceres que vos le digas. Amigos, si Tiene el día de inteligencia mañana artificial en su mente. se en pudieran sus ser circuitos. cirujanos. O sea, ese nivel. ¿Vos qué preferís? ¿Que te atienda un Optimus o un cirujano humano? Porque, amigo, no tiene, el chabón no tiene la cosa nuestra de ¿entendés? Le puedo fallar, le estoy cortando Un una Optimus. arteria. Yo le pongo una ficha, amigo. Sí, ¿Vos total. te Todo dejarías respeto a los operar cirujanos. por un Y Optimus? habría que chequearlo, ¿no? Un poquito antes. Bueno, pues, no sé, lo tiro al aire, porque también si se meten en cosas de salud... Está preparado con equipamiento tipo de primeros auxilios. O sea, te cae el pibe, Tiene se un- te abre la ceja, te cose la ceja. Es importante también, ¿viste? Porque Tiene un coso. Me saluda a Clau. Le Te mandamos ahorrás el saludo a médico. Clau que Clau, un nos abrazo escucha grande. nos escucha todos los días. Una genia Grosso. ella. Trabaja con Grossa. nosotros y me pone, Rosso es una genia, nada de Optimus. No, vos nada, no, Clau, Clau, vos no es te verdad. cambio. No, olvidate. Clau, olvídate de eso. Lo ¿Clau que es la pasa chica de la Rosy- municipalidad o no? No, Clau no. es una amiga que trabaja con nosotros en casa. Ah, Che, grosa, Clau. Así que Clau, le mandamos Clau saludos la a Clau. bancamos a muerte, pero Sí. Rosy al Optimus te lo hace renunciar, papá. No, Olvidate. soy muy buena con Clau, che. Bueno, hay que ver. Para mí recién arranca, pero puede ser que lo van a Ya mejorar. hay cirujanos obviamente, amigo. robot tiran No, en el chat. nos dice Acá, Ricardo Richard. Vega. Ya hay sí. cirujanos robot. Bueno, Richard, tremendo, amigo. Sí. Ya coparon la Sí, parada sí, también sí, ahí. estamos... Yo no me quiero cooperar con un Pero bueno, con por un ejemplo, humano, ahora, imagínate un robot. el otro día había era el tema de las lesiones, no era un cirujano, pero un tipo que justamente usaba inteligencia artificial y hablaban Sí. de, basado en inteligencia artificial, los diagnósticos, la precisión de los diagnósticos sube un montón. Entonces ahí era un Sí. ejemplo de bien utilizado, el chabón o salvaba vidas Lo o vi. recuperaba personas, que si él, con todos los elementos que tenía, él decidía con su conocimiento, no te iba a dar exactamente el diagnóstico como tiene que ser. Entonces ahí es, de nuevo, Sí. bien utilizado te lleva a la gloria, amigo. Sí, sí. Que pensá que el Pero bueno. bicharraco es conectado a toda la información Es que que hay en en el realidad- mundo, en la es que web. en realidad, Claro, O sea, amigo. Nacho, es algo... pero amigo, No en tiene realidad, si comparación, vos amigo. vas al médico, suponete, ¿no? Sí. Y en vez de que te atienda un médico, te atiende un robot. Le decís Optimus. lo que te pasa. Para mí Bueno, Optimus te la clava al vos ángulo. dejás No, que claro. que pero te haga lo un que pasa- escaneo. Vos- Te hace un escaneo completo. Se volvían a Yo no hacer dejo pulsar. que me opere un robot. Ni loca. Te hace así No, como- claro, pero ponele, se te inflamó te un escanea. ganglio y te tiene que hacer tacto. bueno, eso capaz que Eso no sí. lo puede hacer, porque no te Guarda, da- porque algunos se hacen meter el dedo en el orto. Entonces, De Optimus, yo solo Hay de por todo. Optimus. Me dejo tocar el culo por Claro, hay lectura de de todo. culo. Amigo, lectura de culo, Optimus no te lo puede hacer. Decime que eso no lo puede Eso no tocar. eso no lo hace. Richard, querido, un Ay, capítulo hijo de decimos puta, se va anterior a escuchar. hablamos que existe Ni una Optimus se nueva salva. especie de ciencia que es leer El lectura robot anal. compensa. Mirá. Se No, usa- boludo. ahí está. Mira, ahí el hacker lo está poniendo. Se usa en el campo de la lo cual Te requiere saca la compensación. piel del Tremendo. choclo, amigo. No. Es tremendo. Nos saluda Ezequiel Lazarte. Hola, saludos. Ah, Ahí mirá te está- que hijo de ahí tenés puta. unos puntitos. Hola, ese. No, Eso es. amigo. Yo ponele, ¿sabes para qué lo usaría? Para pelar la manzana, que me rompe las bolas. Lore, El chabón no Lore nos quería dice hacer nada. Lore nos dice que un cirujano operó desde China a un paciente ya. Ahí tenés. ¿Se dejan operar por un robot? No, yo ni loca. Sí. No, Yo sí. Yo a mí sí. me da cosita, no sé. De una, ahí está. Y mirá. si te opera un hermano que por ahí vino de la casa y vino... A uno le Y por cortaron eso una mismo. gamba acá en Me da Brazate y se confundieron de gamba, boludo.
Esa Eso fue es 10. tremendo. Eso. Amigo, no, boludo, tremendo. te Después agarra- tenés en toda es la más parte... seguro que te agarra un robot. La Sí, derecha te agarra la derecha. Si es la derecha, te No. agarra la Eso derecha. fue tremendo. En eso no le va a pifiar, Optimus, No, para no, mí. no. No, ni hablar. No, Ese así hombre que- no volvió a trabajar, me imagino. No, Ross. Olvídate. Tenía una Roja gamba total. chota, le cortaron la otra. ¿Sabes qué le quedó? La gamba Claro, chota y la no. cortada. Juicio. Tremendo. Con todo lo que Lo cobró, se arruinaron. compró 2 prótesis que es Usain Bolt. Nah. Escuchá, juicio. No creo que le haya bueno, sacado aparte tremendo, de lo de amigo. Optimus, buena info, $20.000 todavía no vamos a llegar, pero próximamente, Muy buena info, amigo. yo creo que en un futuro no muy lejano, nosotros Yo lo vamos a ver. analizaría. Lo Yo vamos lo a ver analizaría. nosotros, lo vamos a ver. Yo creo que sí, que lo vamos a ver, ni hablar. Y después el otro día lo meto con todo este mundo de robótico, ¿no? Que Me estuvimos en imagino una- yendo a lo de Nachito, ¿viste? Sí, eso Toca es lo timbre. mismo. Y sale No un sé, Sale el robot. óptimo. Hola, ¿está Pero Nacho? Ya No, lo de llamo. una. Compralo vos, amigo, primero y después nos contás. Es bueno. Lo vamos a probar. Estábamos en una... Para en armar una- pedidos sería bueno. Ojo, No ¿eh? se sí, cansa, amigo, no Ojo. se cansa el tipo. Como te dice, sí, ni hablar. No se queja. Una fábrica queja. así que soplan envases y todo, que fuimos recontra grande y que los tipos están pensando en cómo automatizar todo, amigo, tipo onda Skynet real. Claro. Porque sí, obviamente hay muchos operarios. Ese tipo de trabajo medio de operario. Hay cosas es que son muy posible que le pegue precisas. fuerte Sí. todo. Ya deben estar Sí, sí. laburando, Hay amigo. cositas que Sí. son Vos muy pensás que precisas. Elon Musk Sí. con SpaceX, otra cosa te meto ahí, SpaceX, trajo un... Ahí está, mirá. mandaron un cohete, ¿lo viste? Un cohete al espacio, lo recuperaron y lo agarraron en el aire, amigo, en una... ¿Lo viste? No, eso es tipo. Mandaron una X-Men. cápsula al espacio y SpaceX lo que logró por sin... ¿Vos viste el documental de SpaceX? Poco, amigo. Tenés poco. que verlo, amigo. Vi, Tenés que verlo. Vos que te gusta Mundo OVNIs, Mundo del Sí, Espacio. sí, me gusta Mundo OVNI. Claro. Elon Musk logró lo que muchos no pudieron lograr, que es Sí. la cápsula de la que te envía al espacio está en la punta del cohete, ¿no? El cohete va cuando pasa a la eso estaba estratosfera. compartiendo Jay. Ah, La de Jay Menem. está ahí Sí, justo, ¿quieren estamos que lo lea? conectados. Lo leo. Jakey. Bueno, igual seguí contando hasta que lo encuentre. O sea, esa cápsula que te lleva al espacio, que lleva a los tripulantes al espacio, Sí. después todo esto, todo este cohete, propulsores y todo eso es guita que muchas de las veces se destruye, hay partes que no se pueden recuperar, otras caen en el océano, bla, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo SpaceX? Logró hacer con un método de propulsión, el cohete cae Que vuelva, ¿verdad? y vuelve a Sí, la eso base. compartía Jay. Vuelve a la Es base, tremendo. amigo. Vuelve a la Tremendo. base y se estaciona en el lugar donde salió. Y este fin de semana lo que lograron hacer era que ese cohete vuelve Sí. y hay tipo una, ¿cómo es que se dice? Una plataforma que está así, viene el cohetito, se acomoda, tuki, y queda ahí Es SpaceX. Y Increíble, los amigo. cohetes voladores, ya estamos acá, ya hubo el primer... Si te invitan a ir al espacio gratis, ¿irías? Sí, amigo, sí, por Sí. favor, si me estás viendo, Qué Elon. experiencia. ¿Qué te da miedo? No, amigo, ¿para qué quiero ir al Para espacio? ver, amigo, para ver. ¿Qué hay, no? Vos Una irías. experiencia, sí, Sí, gratis de experiencia. una. Hace poco, gratis. El otro, a uno le cobraron por el submarino y todavía lo están buscando. No, bueno, por El eso te digo, te submarino. pueden ¿Qué cobrar hay? cualquier No, cosa. ir. Gratis Te iría la de jugás. una, ¿eh? Gratis irías al espacio. Sí, Y ni pero lo dudo. ¿Con qué seguridad tenés que volver? ¿Y con qué seguridad salís a la calle? O sea, las cosas suceden, amigo. ¿Qué puede pasar? Vas al espacio y para mí la probabilidad... Para mí es medio buscártela un poco. No, para mí no, amigo. No sé, Pero hablemos ponele, sin si vos, saber, decís, pero- si vos viene SpaceX, Elon Musk, que ya mandó no sé cuántos cohetes al espacio, y te dice, Diegui, yo, Elon Musk, el creador de Tesla, te llevo al espacio gratis. Al pibe cheque. No, yo no me subo. ¿No Le te da subís? cosita, le da Vos, cosita. boludo, Yo me- sí, no yo quiero ir a mí Córdoba en avión, Me que me da encantaría cagazo una el avión, me voy a ir al experiencia espacio. y ver ahí qué hay, ¿no? La inmensidad de lo que haya. No sé. Sí, amigo, y Sí, aparte claro. nuestro Me mundo intriga. ovni, todos esos misterios, sí. Nachi, No, yo ni en salir ahí al espacio, No, me vuelvo el loco. cerebro te hace... ¡pah! O sea, todo lo que conocías, Igual con qué velocidad Desaparece. te llevar también. No, yo no. Iría, con gusto. Hermoso. Pero Hermoso bueno. mundo espacial, la verdad que lindo. Y después lo otro, lo del taxi, ese amigo, Ese pibe me gusta. el pibe cheque, el pibe Ese me gusta. monetización, No, lo que se pone decía... una flota el pibe de monetización. Justamente, lo que decía Elon Musk era que ahora que está todo el mundo Uber y demás, si vos tendrías 10 Sí. Cybercab, ¿cómo ¿Esos sería? cuánto valen? Cybercab. ¿Tenemos el precio de eso, amigo? No tengo el precio, Deben ser después no tengo el precio, saladitos. no tengo el precio. Sí. Pero si vos tenés ese auto que se maneja solo y tenés 5 autos trabajando para vos en la ciudad, en Nueva York, hay no sé cuántos miles de autos. Di un ejemplo de la Florida, que en Los Ángeles hay un montón de ¿cómo es que se dice? De tráfico, Claro. que es un quilombo el manejar. Como que no perdés tiempo directamente. O sea, el Cybercab te lleva a tu lugar, te deja ahí, no Igual perdés debe- tiempo vos Debe estacionando. ser re loco subirte, que te lleves solo. Y flasheás un poco, pero cuando empezás a ver Sí. que anda recontra bien, amigo, no hay ningún Es problema. un ¿eh? golazo. Es un Claro. golazo total. Hay un video que se hizo viral ahora este fin de semana de un Tesla que va por una calle, no sé en qué país es, va un Tesla por una calle y viene
hay un señor que estaba por cruzar la calle, se tropieza, no sé qué, y se cae justo por donde venía el Tesla y que lo iba a pisar, claramente. Pero es un milisegundo, ¿eh? El Tesla, que es piloteado, ya existe. No sé, Sí, vos sí, sabés sí, que ya sí, existe. Sí. Que vos llevás y no está manejando nadie. O que vos vas y no maneja nadie. En realidad, Maneja el auto. en realidad el que no maneja a nadie todavía no existe. Existe Para mí el sí. que... Ya está, ya existe. Pero pará, ¿que no tiene volante directamente? No. Que no tiene volante es el Cybercab, Claro, por eso. pero tiene las dos opciones. Ah, no, porque yo el que vi tenía dos opciones, no era únicamente que te subías tipo chofer y te llevaba. El Tesla, por ejemplo, ya hay Tesla de que vos te subís, pones, no sé, quiero ir a Chascomús. Te Sí. subiste, pones el modo automático y el auto te lleva. Bien. Tengo una pregunta. Épico. Si el auto ocasiona un desastre, suponete, ¿no? Y va automático, ¿quién es el culpable de eso? Y el propietario del auto. Igual te digo que el Cybercab, este auto, puede mirar en las 4 direcciones al mismo tiempo. Bueno, eso estabas por terminar de cerrar que no lo cerraste. Claro, que clavó las guampas justo, amigo. Claro, estaba, lo estaba por pisar. No lo tenemos, hacker, ese videito, ¿no? Es un videito que se hizo viral de un Tesla esquivando a una persona que cae Sí. justo en donde él va a pasar. Y esquiva a esa persona y justo venía un auto de frente y choca el auto. Y la Mirá. persona se salva de ser pisada por el Tesla. Tremendo. Buenísimo. Si lo querés caranchear, Súper amigo. inteligente. El Tesla no lo No engancha. compra. No compra, No amigo, compra el porque Tesla. debe estar también ese intento, ¿eh? Amigo, el Tesla Bien. tiene unos sensores que vos vas andando así y te muestra, ponele a Choca 30 otro- metros, si viene gente caminando. Si hay Choca un otro camión. auto de frente. Tremendo. Choca otro auto de frente. Ahí está. A ver, ¿esta es? Ah, este es el auto que... Ahí escaneás. Ah, en China, autos autónomos. Los chinos también siempre. Los chinos siempre están ahí. Ahí va. Sí, es Tesla igual. Subió esto, una ¿no? nenita. Qué lindo, el mundo... Gusti, ¿sabés cuál video te digo? El de Tesla, que fue el fin de semana. No lo tengo ahora para pasártelo, disculpame, no te lo mandé. Es que en Pero es realidad muy si interesante. todos los Bueno, autos tremendo. fueran así no habrían tantos accidentes, habrían muy pocos. Claro, y eso Porque debe ser lo sería que se todo quiere como evitar. tan pensado a la perfección que No, las te baja velocidades- totalmente Y la sí. tasa de Claro. de Es accidente lo que se seguro, quiere amigo. evitar, Pero bueno, evidentemente. tenés todo un parque automotor Claro. así. Pero sí, a full. Así que, y otro Bueno. dato de este Cybercab es que no se carga a través de una conexión de cable, Se carga sino con que sol. con inducción. Ah. bien. ¿Qué sería inducción, amigo? Como que le transmiten energía, ¿cómo es que se dice? Inalámbrica, de forma inalámbrica. Buenísimo. Es como, ¿viste que ahora están los celulares, que vos pones el celular Claro, en el claro. coso y se carga el celular? Bueno, pero a nivel con un auto. Tremendo, amigo. Y tremendo. por último, Sí. la Robovan. El nombre que le pusieron es tremenda. Robo van. La Robovan, Largo. que es una van de Tesla, que también se maneja sola, que puede transportar hasta 20 personas. Si tenemos la fotito, el hacker, El hacker. el hombre Sí, que esa más todo sabe de preparado. informática, Tremenda, de porque música. esa ya podés mandar gente a pescar. Hasta 20 personas Mirá esa. puede llevar. Esa es la Es tipo Robovan. un teleférico, parece, amigo. Tremendo. La Robovan. El nombre que le pusieron. Qué flash, boludo. Esta gente fue la semana pasada. ¿Tesla va a evento. llegar a Argentina en algún momento? Esta de Correo Central la sacás, amigo. De Qué Retiro, buena que está, boludo. De 11, 11 fija. de Miserere. Mirá lo que Pero la tenés que blindar. Tenés que hacer la roba. Claro. Ah, y Petu me decía, Petu siempre tiene Sí. preguntas muy locas. Che, ¿y el vandalismo cómo lo controla Y el tenés que Cybercab? Uno Dos te caga ahí Optimus, adentro. amigo, Igual dos tiene un Optimus coso, enfierrado tenés que poner adentro. tiene un robot que limpia el auto. Y sí, También. Es la claro. Cybercab. Mirá cómo adentro. bajan los muchachos. Tremendo. Bajan tipo Rockstar. Es buenísimo, es buenísimo. Esta también, inducción, todo, ¿no? Todo ¿Cuánta el gente combo. carga? 20 personas. 20 personas. Imagínate, si un robot vale $20, esto de lo que debe salir, ¿no? Y no lo maneja nadie. Qué Es locura. tremendo. Los colectivos, ¿te imaginas el día de mañana? Sí, nosotros Te tomó vamos a el ser viejos. 98. Acordate que cuando tengamos 80 y pico. ¿Te acordás cuando hablamos? Date cuenta de tal cosa. ¿Eh? Tremendo, Y boludo. sí. Ahí está. Yo creo que acá estamos Qué bien locura. lejitos todavía de eso. Pero bueno, ¿Vos sí que en 30 años no lo vemos? para mí no. Sinceramente. ¿Acá en Argentina? Sí, Ni la en veo pedo, muy lejos, no. amigo. La veo muy lejos. Sí.
Sí, sí. Falta sí. que lleguen 30 a- años. el primer paso Nosotros sería tenemos migrar a 38. A los 60, yo cuando tenga 60, Dicen más o menos 20 años para que el parque automotor así de autos eléctricos como que tenga más protagonismo. Dicen eso, lo dicen en México y un poco por acá. Sí, a veces Eso, estaba pegan hablando de un- otra cosa, solo tener autos eléctricos. Como. A Así veces que- igual las cosas pegan de repente un salto potencial y chao. Y que te lo hagan recontra accesible, fácil y todo. Sí. Buenas pero- tardes, chicos, ¿cómo Sí, están? Olga, Sí, Olga. Olguita, Olga, te mando un beso, Va a venir bueno, Olga. Queremos yo conocer pensé, a Olga. boludo, soñaba con los Bueno. autos voladores, boludo. Vos decís Y que no es la que- vemos. Volver al futuro La es con- mortal. Volvemos a Mundo Volver al Futuro porque viste que hay un video de YouTube que tira las cosas que se dieron porque ellos tiraron, amigo, un montón de cosas. Tiraron la patineta voladora, tiran como Es verdad. cosas que flashearon, hicieron en los 80 diciendo, bueno, dentro de 30 años qué va a pasar, y un par las clavaron al ángulo, amigo. dron para llevar humanos no prosperó tanto, ¿no? No, viste que en las películas estaba ese que es como una mochila que te hace La volar. jetpack. Pero La no. jetpack. Sí, eso, pero no está Te eso. me imaginas parece, re amigo. loco caer en un dron. Caes en esa. Sí, no sé. No, a mí no me cae Lo de los CDs, ellos en los 80 ponen como que el CD no iba a estar más en el 2000 y esa la clavaron al ángulo, amigo. Sí, Hoy es sí. obvio, pero no era. En los 80 era como el CD era lo último que Lo de la venía. huella digital también. huella digital también. La huella digital, de que abrir la puerta con la huella digital, esa la recontravieron. Las cirugías, todas esas resarpadas, amigo, también. Que hoy viste que el doc se cambia toda la jeta prácticamente. Por ahí exagera un poco, pero también. El auto volador para mí quedó como un poco volador, Sí, justamente. sí, el auto volador. Y después el señor Fusión. El señor Que Fusión es también mortal. le metías de todo, Sí, lo que sea. cualquier sustancia y te la convertía en combustible. Esa es mortal. Sí, sí, Es sí. muy sí. bueno. Aguante Volver al Futuro. Aguante Lo Volver al mucho. Futuro, la 1, la 2 y la 3. Todo. Y el tráiler de la 4 es fake, me dijeron. ¿Es fake, amigo? Sí, boludo. No lo puedo creer. La hicieron los fans y está hecho con IA. Yo Le me recontra modificaron. comí la mague, Sí, Grosso. yo también. Yo estaba re ilusionado, le dije a Bruni, tenemos que ir a ver. Empezamos a investigar ahí en la web con mi hermano y con Mirky de todo esto mundo Volver al Futuro 4, pero Sí. no, lamentablemente no, chicos. Un abrazo no se para ilusionen. Michael Fox. Sí. Y el doc es Marty Christopher McFly. Lloyd. No sé si está vivo, amigo. Vivo a muertes, no sé. ¿Está la verdad. vivo? ¿Está vivo? Sí, está vivo, está vivo, está Grosso, vivo. El doc. Está vivo el doc, sí, sí, sí. Bien. Bueno, son las 15:42. 15:42, Estamos para entrar ahí en el... Vamos a Estamos- afilar el hacha, papá. Sí, amigo. Queremos De escucharte. una. Traje un material para mí Sí. súper importante. Vamos. En esto que hablamos siempre de afilar el hacha. Bueno, lo voy a atar un poco con lo que venimos hablando, porque este tema de viene la IA, nos va a liquidar a todos, ¿viste? Claro. Esta cosa que todos tenemos como mucho miedo, para mí, súper importante y más todavía, tocar todos estos temas de afilar el hacha. Yo creo que hacha afilada no es que no vas a tener cierto temor a que vengan las tecnologías y todo, pero vas a estar más tranquilo, te lo Claro. aseguro, porque vas a desarrollar un montón de herramientas que te van a permitir, por lo menos para mí, difícilmente las pueda reemplazar la IA, Claro. nunca se sabe. Claro, emociones está difícil que las pueda Emociones está reemplazar. difícil. Hay un montón de cosas de zona de control que está difícil de reemplazar. De que lo pueda hacer, sí. Entonces, yo hoy traje como un tema medio introductorio, digamos, el título que es entender lo que no se ve o estudiar lo que no se ve para comprender lo que se ve. Que es como, por lo que no se ve sucede lo que se ve. Eso lo decía el Principito. Frase. El sobrecito de azúcar. Grábensela, por lo que Sí, no sí. se ve sucede lo que se ve. Entonces vamos a dar un ejemplo. El capítulo pasado hablamos de Patrones de escasez. patrones de escasez. En realidad lo que hablamos es vínculo con el dinero. Vínculo con el dinero, Vincularse con el exacto. dinero es algo que te guste o no te guste, creas o no, te va a afectar, te va a atravesar en cierto sentido. Entonces eso no se ve, pero es muy importante estudiarlo. Entonces vamos a un ejemplo, que es lo que decía Bruni acá. Si vos entendés lo que son los patrones de escasez, podés ver una persona, podés detectar esos patrones de escasez y en muchos de los casos vas a ver que su economía va a estar complicada, digamos. Entonces Claro. lo que se ve es una persona trabada en su parte económica, pero vos te estás dando cuenta de lo que no se Date ve. cuenta. Claro. Date cuenta, Cuenta. date Date cuenta. cuenta. Entonces, súper importante estudiar lo que no se ve. Lo que pasa es que vivimos en esto que llamamos sociedad moderna, digamos, que te lleva hacia el afuera. Claro. La educación formal también, es como que está bien, la bancamos en cierto sentido, es necesaria, pero Sí. te lleva hacia el afuera. Nunca, o en general, no va a profundizar sobre lo que no se ve. Entonces, hoy lo que trajimos justamente es algo que se llama leyes universales. Las leyes universales no se ven, pero Claro. existen hace Sí. miles de años. Los libros sagrados, por ejemplo, la Biblia habla de las leyes Sí. universales. Jesús hace mucha referencia. Acá que Sí. bancamos grosso a Sí, Jesús. Jesús el número 1. Jesús, el número 1, totalmente de acuerdo, hace mucha referencia a leyes universales. Sí. El problema, esto no se... vos vas a la escuela y no te hablan de esto. No. ¿Por qué?
Le preguntamos a Lore querida, Ay, querida, Lore, donde que tenemos estés. una seña. Amiga, Yo amiga. con gusto Una iría a una profe. escuela a hablar de esto, porque para mí es como recontra mega necesario. Está buenísimo geografía, todo eso, pero Sí. que la gente entienda las leyes universales. ¿Por qué es súper importante? Porque la mayoría de la gente las ignora y cuando las ignoras, ¿qué pasa? Yo siempre digo, no te pelees con... Eso es una frase también sobre Ciudad Azúcar. No te pelees con el universo porque vas a perder, amigo. Claro. Vas a Sí. perder. Y como las ignoramos, vamos en contra de las leyes universales. Claramente, sí. Y lo que hace el universo es traerte la realidad para que entiendas que no es por ahí. Eso, en cierto Es sentido, buenísima así. esa. Sí. Entonces, vamos a hablar de leyes universales, son un montón. Le mandamos, pero vamos a tocar un par, obviamente. Claro. Porque Sí, tampoco sí, la idea sí, es que sí, sea sí, 20 vas a- minutos, media hora, y que Bien, la gente amigo. al que le interesa este tema después investigue Claro. y demás. Yo traje algunas, le mandamos un beso a Romy, diosa álmica, diosa Romy, álmica, querida, Romy, Romy, querida que hoy no pudo amiga. llegar. que ella habla mucho de eso y Mañana yo le va a estar. dije, las diosas álmicas tienen que saber las leyes universales como onda un módulo que no podés egresar de Claro. diosa álmica sin saber las leyes universales. Yo creo que es como recontra media fundamental. Entonces, dentro de las leyes universales que trajimos hoy vamos a hablar de una que se llama la ley del orden. Del Me encanta. orden. La ley del orden. Me encanta. Te mando un abrazo, capo. No, no podemos. Se retiró. Abandona la cámara como Riquelme, chabón. Deja el coso y se va. Sí. La ley del orden, recontra mega fundamental. Yo te voy a tirar una galletita de la ley del orden. Que lo que dice básicamente es que hay que ser para después hacer, para después tener. Eso es Bien. lo que dice la ley del orden, así en digamos, Me encanta. la teoría. ¿Qué es lo que sucede? Hablamos de nuevo de vínculo con el dinero. La gente que está desbalanceada en su vínculo con el dinero y está obsesionada, que sería lo opuesto, los que Claro. positivizan Claro. demasiado el dinero, el mayor problema es que van hacia el tener. Amigos, son esa gente que lo que quiere es cuando tenga el auto, ese auto que quiero, cuando tenga la casa que quiero, cuando Sí. tenga el reloj que quiero, ahí voy a estar. Y el problema es Claro. que no están trabajando el ser. Claro. El Como ser. que esperan están esperando ese momento para ser felices o tener tal cosa para ser felices. ¿no? Una cosa Exactamente, así. amigo, exactamente. Lo que suele suceder con ese tipo de personas, que en realidad es un desbalance con la materia y aparte están ignorando una ley recontragrosa como la ley del orden, es que se están focalizando en el tener. Entonces entran en una insatisfacción constante porque siempre creen que desde el tener voy a resolver determinadas situaciones, determinado vacío y todo. Entonces están hasta las pelotas. Lo que está sucediendo ahí, Claro. el universo está diciendo, no, capo, o capa, lo que sea, Sí. Sí. estás olvidándote del ser. Sí. El ser no requiere de plata. Ahí es lo loco. Claro. El tener, yo estoy a favor de tener cosas, te va a dar un Claro, Sí, confort, sí, te va a dar un obvio. tipo de Está placer. Que te digo, buenísimo si vos querés tener tener. algo, está buenísimo, pero Sí. tenés que trabajar el ser. Sí, sí. El ser, por ejemplo, vos decís, la sabiduría. No se puede comprar con plata, amigo. No. No se puede comprar con plata, no hay manera. Vos podés tener todos los millones que quieras, pero Claramente la que no. sabiduría no tenés que comprar. Es un proceso que tiene más que ver con el ser. Vamos a dar otro ejemplo, más o menos. Sí, el estoicismo habla de la ecuanimidad, una persona que ante una situación se puede parar en el medio, tiene un IQ emocional correcto, porque no va a emocionalizar las cosas, sino en la medida justa y todo. Eso se trabaja también desde el ser. Claro. Entonces volvemos. Muy importante entender esto de ser, hacer y tener. O sea, ser la persona que te va a llevar a hacer las cosas para tener lo que querés tener. Me encanta. Otro ejemplo recontra clásico del tener, que acá pasa mucho ahora que somos influencers nosotros. Quiero tener 1 millón de visualizaciones, quiero que me vea, porque la gente conecta con el tener rápido. Claro. O sea, vos hacés cualquier... no quiero... Pero Sí, hacés, sí, no sí, sé, obvio. me levanto acá... Sí, pega las Cago y bolas. te tiro un poco de mierda y probablemente lo miren 2 millones de personas. Sí. Pero estás pensando en el tener, amigo, y no en el ser. O sea, vas a Claro. tener la visualización y el universo te va a decir, no es sos por la ahí. persona todavía. Entonces ahí vas Tal a cual. seguir pagando un peaje. Entonces, yo ahora que todo el mundo se tatúa, banco los tatuajes, ¿no? Pero ¿por qué no Sí. ser, hacer, tener, amigo? Es Yo bueno. te la recontra, no, date Me cuenta. encanta. ¿Por qué Hacételo, Es amigo. muy buena, Hacételo me porque es encanta. un correctivo Me que encanta. si no, esperemos que no te lo dé la vida, pero si no, te lo va a recontra dar. Último ejemplo del ser, Sí. hacer y tener para que a la gente le quede, que esto lo dice un autor, hacker querido, Sergio Fernández, se llama Vivir con Abundancia, el libro, es épico. Libros que te pueden cambiar la vida. Sí. El autor lo explica así, es un hecho real. Un profesor daba clases. ¿Me repetís el nombre del...? Vivir con abundancia, Sí, amigo. ¿y cómo- quién Sergio lo- Fernández. Sergio. Ese habla hispana para mí es de los mejores. Él habla de las leyes universales, lo explica mucho mejor que Me yo. encanta. Entonces, a lo que les interesa, métanse. Explica esta y un montón más. Hoy vamos a tocar 2 o 3 como para introducir un poco en el tema, pero de nuevo, siempre sobre la idea de hacha afilada, estudiás lo que no se ve para entender lo que se ve. Eso es hacha afilada, que la gente va siempre hacia el afuera. Bien. Ahí lo tenés. Ese es un libro que te puede cambiar la vida, se lo recomiendo a todo el Me mundo. encanta. No debe valer más de 11.000 pesos. ¿En qué gastamos 11.000 pesos hoy? Que dijimos ahí en ir a comer y todo, que está buenísimo, pero es un librazo. Si no, lo pueden buscar en YouTube, gratis. Épico este Tremendo. libro. Entonces Sergio Fernández lo dice así, esto es un caso real. El chabón da una clase Sí.
todos pibes. Sábado a la mañana, todos pibes, 20 años. Esto se lo dedico a los pibes de, ¿cómo es? Dando cátedra. 20 sí. añitos tienen los Que más o guachos. Grosos los tienen- pibes Son dando unos cracks. cátedra. Son unos cracks, Alejito y toda esa Los pandilla. felicitamos, Producción se va a comunicar los con ellos. felicitamos, Se va a fue tremendo comunicar el programa. producción y le vamos a mandar Gastoncito, que está afinando el hacha también, Nos Gastoncito, encantó. nuestro editor. Bien. Unos genios. Está tirando, Grosso. no, amigo, está afilando. Está muy Sí. bien, Gastoncito. Gastoncito, te mando un abrazo. Un abrazo enorme. Papá. Entonces lo dedicamos a los pibes porque es una historia justamente de pibes, 20 años, Bien. todos chabones justamente. Sí. Sábado a la mañana, ¿qué pasa? Quedan todos borrachos, medio dormidos, todo. El profesor los junta, le dice, están cayendo todos borrachos, ¿qué pasa? Sábado a la mañana. Claro. Entonces los pibes le dicen que salimos los viernes. Queremos conseguir minitas, salimos los viernes, queremos salir y todo. Entonces el chabón le dice, necesito que vengan bien, que vengan sin dormirse, que vengan enteros. Yo les voy a Descansados, enseñar cómo, y esto es un material para mí épico, porque cómo ganarse a la mina de tu sueño, papá. Claro. Bruni querido, Lindo. Escuchame. ¿cómo Tirame ganar? todos los tips. Escuchá esto, amigo. A Escuchá ver. esto, porque la gente lo subestima mucho, porque es una ley universal. Chabón dice, saquen una hoja, los chabones caen al otro sábado, bien. Careta, digamos, quien dice. Saquen una hoja en blanco. Poneme, lo podemos hacer, después lo vamos a hacer en vivo. Sí, sí. La mujer de tu sueño, ¿cómo es? Dale al Describir- detalle, describirla. todo, una carilla, Describirla. no solo del Bien. culo, las tetas, todo. Sí, ¿Qué sí, quiero? sí. ¿Cómo te Que gustaría? gestione bien las emociones, que tenga humor, que tenga Claro. inquietudes profesionales, que sea copada, que no sea celosa, todo. Sí, Sí. espectacular. Todo lo que los Ta. hombres quieren. Bien. Todo lo que cada uno quiere. No, lo que cada uno quiere. Claro, La que es mayoría muy de eso cada uno, quiere. pero decís, Bien. al detalle. Terminan de hacer eso y dice, saquen otra hoja. ¿Cómo sería el hombre que se va a enamorar a esa piba? Claro. Bueno, tiene que gestionar sus emociones, le empiezan a decir todo. Claro. Terminaron la hoja 2, que sería la del hombre, bueno, convertite en ese. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Porque Qué buenísimo. queremos a la mina, pero no trabajamos el ser, Exacto. papá. Claro. Sí. Entonces, el tener, el que te va a decir, no, pero yo me compro el auto, el Mercedes y se me llena de minas. Sí, amigo, pues Sí. eso es tener. Sos Paganini. Date cuenta, Claro, date date cuenta. cuenta. Es Eso buenísima. ese es un tener marca Sí, cañón. con Sí. llamadores. genio, qué Claro, genio. pero eso es tener. Me Es encanta. lo mismo Claro, que no dije es del otro lado. ser. Entonces, el universo, esto es lo que. Para mí, esto me voló la cabeza porque te hace entender cosas que te pasaron. Esto lo hablamos mucho con Romy, diosa álmica. Te hace entender cosas que te pasaron, amigo. Entonces, vos te amigás porque decís, en realidad yo estaba yendo en contra de Claro. la ley universal, no es que el mundo estaba en contra mío. Sí, sí. Te amigás un poco más, entendés de qué va y decís, claro, no estoy dando pelota al ser. Al ser. Claro, claro. Entonces, Bien. súper fundamental la ley del orden, que le llaman, tiene un nombre Me así como encantó. medio fantasioso, Sí. pero es recontra real, ser, hacer, tener. Esa es la ley del orden. Pueden escucharla a través de Sergio Fernández, que es un recontra grosso y la explica mucho mejor. Buena pero- historia, buena historia. Épicas Me gustó historias, la es de. real. Sí, sí, claro, porque para vos, está bien, todos tenemos un montón de requerimientos, pero bueno, Amigo, también y hay que volvemos. laburar en. Zona de control, papá. Claro, claro, en lo que uno quiere ser y. Y de nuevo, siempre te van a impulsar hacia el afuera mayormente. ¿Y por qué esto no lo explican en la escuela? No lo sé, pero sí lo cuestiono mucho, porque esto yo iría con gusto a hablar en una escuela, porque siempre terminamos saliendo desbalanceados con el vínculo con la materia porque lo ignoramos y en contra de las leyes universales porque no las sabemos. Claro. Si vos las sabés, te va a alinear un poco. Tal cual. Es Sí, tremendo. te trae un orden Y aparte de tremendo. esto, cultivamos la parte espiritual, las Ni hablar. emociones. Justamente Romy nos comparte. Ahí está Romy. No perseguir, atraer. Porque atraigo lo que soy. Las emociones son imanes. Eso es el ser también. Ahí está, Muy grosa, bien, Romy. Romy. Sí, eso es súper importante. Y yo siempre digo, hay que lo importante lleva tiempo. Vos no podés hacer Es las real cosas eso. sin. Porque otro día veía manifiesta mujeres y riqueza en un minuto, no sé qué. Yo digo, pará. Es Claro. como, me parece un poco. Una No. fórmula mágica. Claro, amigo. Entiendo toda la parte de manifestar y todo, pero yo recomendaría progresivamente y demás. Y bueno, leyes universales es un tema que lo traje porque para mí, amigo, de nuevo, Me esto encantó. estudiar lo que no se ve, súper importante. Así que bueno, esa es la ley. Me encanta. Primero ser. La ley del orden. Después Primero hacer ser. y después tenés. Ser esa persona que va a hacer lo que tiene que hacer Ahí va. para tener. Después van Me a llegar encantó. las cosas. Claro. Sea lo que uno quiera, si uno quiere fama, hoy la fama, todo el mundo quiere ser famoso, Sí, sí, sí. plata, ¿no? Nosotros Claro. hablamos mucho por Santo porque estamos viendo esta experiencia también de, Sí. de estar acá, aunque sea una escala chica, en cierto Claro. sentido estamos mostrándonos y hablando. Sí, y bueno, la tal idea cual. es, a mí por lo menos de nuevo, traer cosas que me cambiaron la vida. Yo desde que empecé a estudiar esto como que quedé como muy flasheado y todo el tiempo estoy recapitulando situaciones que me pasaron y decir, mirá. Claro. Así que hay que ir a favor del universo y lo primero es leer estas leyes. Me encanta. Otro autor dice que son Excelente. como las reglas de juego, amigo. Entender las reglas La del regla juego. del universo. Me ¿Sí? encanta. ¿Qué más? La ley Porque- del orden, ser, hacer, tener. El Exacto. ser es sabiduría, ecuanimidad. Me gustó eso de ecuanimidad. Sí, ecuanimidad es una. Para el estoicismo, la ecuanimidad es algo como es una virtud como recontra grosa, pues nos cuesta un montón, amigo. Claro, Nosotros somos amigos, te ponerse peleas en el con lugar uno de- y yo ya salto a tu favor porque lo quiero a Bruno. Y en realidad yo tendría que tratar de ver todo desde todos los ángulos. Te cuesta Claro, un montón, amigo. claro. La paciencia, eso es el ser.
Claro. Dice, la ciencia de la paz. Dice, ¿cómo haces para ser paciente? ¿Con plata no podés? No, olvídate. No se puede comprar la paciencia, eso lo tenés que laburar, amigo. La ciencia de la paz. Dicen la paciencia, la ciencia de la Muy paz. La buena. tiro una, está No buena. la sabía. amigo. Está buena, Bien, está buena. linda. Es una frase. Vivir con abundancia de Sergio Fernández. Ese es un Hoy a la librazo. noche audiolibro. Estoy con los audiolibros Entrale, a pleno, amigo. Épico, me encanta. Estoy a pleno. ¿no? Bien. Vivir con abundancia. Me gustó. Ese es un Sergio librazo. Fernández. Es un crack. Sergio Fernández es un crack, amigo querido. Es un crack. ¿Qué más? Porque yo la vi a Lore de Capítulo Verde y me traje cosas anotadas. Qué Bien, genio, Santo. qué Romy genio. nos comparte esto, Linda letra. me gustaría leerlo, dice, y cuando lo haces a fondo aparecen los saltos cuánticos, que son las frutillas del postre de la manifestación. Qué Tremendo, grosa, muy bien, Diosa Romy. álmica. Que Me está ahora encantó. haciendo las mentorías de Diosa Me álmica. encantó. Grosa, Romy. Está en lanzamiento, Rominita. Está TR. Romy No está en para, su momento. Entonces tenemos, después de la ley del orden, hay un montón, como dije, son como más de 30. Vamos a tirar 3 acá o Las que 4. nos alcance el Sí. tiempo. Claro, Queremos lo escuchar que se algunas más. pueda. Y obviamente lo que opine, lo que no les cierra, les gusta, ¿no? Lo que sea. Sí. desde Vamos ya. al chat Tenemos, y ustedes también. recordemos, Chat ni hablar, que, si algún día. recordemos que tenemos el WhatsApp, que nos manden audios 11 38 87 8362. Ese es el número. Perfecto. Si quieren Épico. compartir también algo de lo Sí, que está hablando sí. Nachín. Totalmente, Excelente. o no Nos mandan sé, un como audio. siempre digo, no, Mensajito. esto no es tan así, porque de hecho acá estamos aprendiendo, podemos Claro. crecer, no, mirá, o un enfoque diferente, todo bienvenido, amigo. Sí, sí, Una sí. pregunta. Menos que nos puteen diversidad. un poco, pero bueno, Bien. también. Mundo hater. Bueno, traje otra. Esta sí se habla un montón, seguro Romy la menciona mucho en Dios Álmica, Sí. que es la ley de la creación. Yo le voy a nombrar un poco al pibe Cheque, Sí. porque él... ¿Has leído un poco de esto? Al aire. Ley Yo de creo la que creación. vos lo operás muy bien de eso. Pero hay De- gente que lo tiene más innato. Mi amigo Richard, que yo el otro día hablaba que esto lo vamos a traer para la parte de afiladacha de establecimiento de metas. Sí. Y él siempre me dice, él lo tiene como incorporado. Bueno, por eso es un capo, Richard. Pero la gente más o menos normal es como que tenés que ir aprendiendo. Sí, ¿cierto? obvio. Yo por lo menos no tenía nada de todo esto. Lo tuve que aprender de este tipo de autores, son de Sergio Fernández. La ley de la creación lo voy a dar como ejemplo acá a mi amigo el hombre de monetización. Porque yo, de hecho, lo primero uno tiene que ver en uno, pero también tenés ejemplos en tu vida. Decís, mirá este chabón que Claro. alineado está. La ley de la creación, para decirlo rápido, dice que lo animado, Gallardowski. Gallardowski, el muñeco, le mando un abrazo, lo No pasa animado, nada, se sigue. todo lo animado sale de lo inanimado. O sea, lo que quiere decir es, este micrófono estuvo en la cabeza de alguien Claro. antes de estar acá. Estuvo en la cabeza de alguien. Entonces, tiene un montón lo podés desarrollar y todo, pero lo que te quiere decir es que el poder de los pensamientos, o Sí. sea, lo que vos pienses, nunca lo subestimes y en realidad, no quiero entrar en teorías conspiranoicas, pero medio que lo voy a hacer, nos entrenan como nos adoctrinan como para subestimar el poder del pensamiento, amigo, y es recontra poderoso, Sí. ¿sí? Entonces, Dieguito, yo voy a tener una frase que es como la que está también en el sobrecito de azúcar, pero dice, si alguien lo hizo, yo lo voy a hacer, si nadie lo hizo, voy a ser el primero. Claro. Él tiene esa mentalidad de que yo lo conozco. El chabón encanta, sí, no eso ve, o sea, no ve imposibles. Tenés que tener como hasta una especie de locurita buena. Sí, él ve tal un cual. auto, lo digo con... A él le gustan los autos. Ve un auto, el chabón dice, el año que viene va a tener... Y realmente él se lo cree, conecta Claro. con la emoción de tenerlo. No es que lo ve como algo, a ver Algo si... imposible. Bien. Eso es la ley de la creación actuando en vivo y en directo en una persona. ¿Sí o no, amigo? Sí, sí, tal cual. O sea, lo que pasa que es mucho de visualizar y de hacerte hacedor de esa idea que tenés. Es clave. Yo Recontra. lo veo así, o sea, no. Hoy lo compartí un poco con vos, Bruni, esto cuando arrancamos. También esto se pone medio en conjunto con que hay muchas personas que yo creo que tienen muchas ideas. ¿Entendés? Hay muchos pensadores y gente que se le ocurren cosas copadas, pero lo que pasa es que lo que yo veo es que no lo llevan a cabo, Claro. ¿entendés? Entonces no se termina materializando todo lo que pensás, porque ideas, yo te digo, amigo, tengo un montón de gente conocida que me dice, che, estaría re bueno, pero hacelo, Claro. no perdés nada. O sea, si perdés, bueno, perdés, ya está, pero lo hiciste. Sí, ¿Entendés? muchos nos animan. El muchos éxito, nos animan. total. Sí, sí, Claro, total. pero Ah, el éxito es un conjunto de fracasos. No hay 100%. no hay mucho más que eso, ¿me entendés? O sea, Claro. obviamente que todo lo que hagas no te va a salir bien. Y todas esas ideas que hoy vos tenés o por ahí pensás, tenés que tratar de llevarlas a cabo. Yo ahora estoy con un proyecto nuevo y me levanto, voy, busco, ando y me muevo por eso que quiero conseguir. Exacto. Todo arranca en una idea y después hay que materializarla. Muchos se quedan en la idea y no materializan eso que piensan hacer. ¿Me entendés? Y después visualizar que cualquier cosa que se nos ponga en la mente,
yo lo tengo de fondo de pantalla de mi teléfono, ¿entendés? O sea, cualquier cosa que tu mente Pueda conseguir. conciba, lo podés lograr, ¿me entendés? No hay nada imposible. Si hay personas con seres humanos que han logrado cosas gigantes, ¿por qué no las podés lograr? A veces capaz no queremos salir de ese estado de comodidad, creemos que no podemos, también los vínculos que tenemos nos llevan un poco a la negatividad. Bueno, muchas cosas. Eso es lo que a mí me muy importante visualizarlo, lo que dice Nachito, la ley de la creación. Total. Súper importante eso y entender que actúa en sentido positivo y en sentido negativo. Entonces, si vos tenés tenés pensamientos muy negativos, muy pesimistas, de mucha, llamémosle como mala calidad, el universo está diciendo, ok, listo, eso es lo que querés, pimba. O sea, eso es lo que tenés que entender. Claro. O sea, si vos recapitulás un poco, decís, entonces siempre esto de afilar el hacha también es entender el poder de los pensamientos, lo que no se ve. Volvemos. ¿Qué tipo de pensamientos estoy teniendo? Obviamente, por eso Sergio Fernández habla de dieta hipoinformativa, porque los noticieros te van a bombardear de negatividad, amigo. Te van a bombardear. Y si las cosas son importantes, te terminás enterando, porque tampoco la gente tiene... Claro. Esto habla Sofi Contreras, después no me quiero salir del tema, pero tranquilo. O sea, la pandemia, ponele, te terminás enterando, por más que no mires el noticiero que quieras, cosas que te atraviesan, te vas a enterar. Pero bajar un poco el tono de todo el bombardeo que hay de afuera, para mí sería un movimiento interesante. Por lo menos yo acá lo recomiendo para afilar el hacha y tranquilo con todo ese tipo de noticieros y toda esa mierda. Entonces la ley de la creación es recontra importante y nos lleva a eso, amigo, los pensamientos, calidad de pensamiento. Y como los pensamientos influyen sobre las emociones terminan determinando lo que haces. Tremendo. Así que guarda con eso. Ley de la creación, hay un montón de material, yo la quise hacer como media corta y fui derecho al hueso en este caso. Que excelente. Es lo inanimado genera lo animado. Lo animado sale de lo inanimado. Exactamente, así es. Lo animado sale de lo animado, así que quédense con esa idea y estudien sobre la ley de la creación. Bueno, esa sería la segunda. Bien. Tenemos una más anotada acá, por lo menos, después se puede seguir un poquito más, sí. Que es la ley del equilibrio. Esta es épica. Bien. Esta en el mundo espiritual, digamos, los grandes yogis y todo eso recontra bajaban en línea de esto, no le dieron mucha pelota, lamentablemente. Sí. Pero esta ley lo que dice es, en los ambientes espirituales hablan del dar para recibir. Es una frase sobrecito de azúcar mega trillada, dar para recibir. La más trillada de la historia. Es la más trillada del universo. Sí, es mejor dar que recibir, me encanta. Exactamente. En realidad tenés que estar... Es mejor dar que recibir. Es bíblico. Lo que pasa es que tenemos que desarrollar, porque vos decís, ¿cómo es esto de dar para recibir? O sea, lo que dicen es que si vos te entregás en lo que sea, olvidándote de lo que va a suceder, digamos, te olvidás de los resultados, sino porque eso no esperas nada a cambio. Exacto. No esperas nada a cambio. Yo doy siempre el mismo ejemplo. Si el hacker nos está por sacar el aire, ahí estamos. Bueno, ¿qué pasó, hacker? No sé, estamos con problemas técnicos, seguimos. La TV, no tiene nada que ver con YouTube. Sí. Bueno, es la tele. Si yo, por ejemplo, no sé, le quiero dar un consejo a Brunio, lo quiero ayudar, pero estoy esperando o simplemente lo hago para que él después diga, che, qué copado se te pide. Yo no estoy dando. Claro. Es como que tenés un interés atrás oculto, que no es real. Que es el ego, que está siempre ahí, el ego, que vamos a traer a Edgar Tolle y hablar de todo eso. Sí, el poder de la hora del ego es tremendo. Guarda este fin de estuve escuchando mucho. Entonces a veces hay mucho de ese dar desde el ego y no estarías dando. Entonces lo que explica esta ley, que si vos realmente das, olvidándote de lo que va a pasar, generás como un desequilibrio, como el universo dice... Ro está dando mucho, se está zarpando, está yendo. Entonces lo que sucede es te lo compensa, por eso lo del equilibrio. Tremendo, Entonces viene y te genera situaciones. Y esto de nuevo, no hace falta que lo crean, porque yo soy más de experimentar que creer. Claro. Eso es una diferencia muy importante. Recapitulá. Cuando el ejemplo más clásico que dicen es la madre cuando al pibe le da la teta. Entonces una madre está entregada, le chupa un huevo si el pibe da y no, te entregas. Eso es un dar para recibir como base que le surge a la mayoría de las madres con instinto maternal. Pero en realidad lo que dicen es que eso lo tenés que hacer en la vida. Claro. Si vos sos así y te soltás y entregás desinteresadamente, pasan cosas mágicas, amigo. Y alguno te dice, ¿viste? Alguno te dice, pero te toman de boludo, ¿viste? Que está siempre que, pero si vos sos bueno y te cagan y esto... Bueno, y lo otro, ¿viste? Como yo creo que yo entiendo lo que decís, Nachi, es muy importantísimo. Yo creo que la vida
lo considero que es así, amigo, es un imán. El hecho de dar te vuelve más, eso estoy de acuerdo. Sí. Pero después también hay una cosa que es de la vida que hay que transitarla. Y en la vida te cruzás con un montón de situaciones y circunstancias. Sí. Yo lo entiendo, pero después eso psicológicamente, ponerle emocionalmente te pega. Cuando la gente es tan desagradecida con respecto a lo que vos... Pero acá está el punto, amigo. Si no, vos- y no creo que se trate de ego. Se trata de que te golpea, porque a veces gente No, querida lo que dice él ayudaste del ego, duele. perdóname, lo que dice él del ego es que, digamos, si yo te doy algo a vos con un interés oculto Por detrás, ejemplo, no sé, te- es como que le voy a dar la mano a Diego porque Diego, no sé, boludo, después me va a llevar todos los días a Claro. Capital, entonces o me hago va a el nombrar bueno, todos los días porque me yo hago el lo- bueno claro. para, ¿entendés? Entonces Sí, como qué que hay sé un... yo. Ahí hay está el algo punto, detrás. porque si uno espera agradecimiento no está dando. Exacto. Claro. El dar de este nivel, que de nuevo, amigo, es difícil. Acá justamente yo creo que la mayoría de las personas vamos a contramano de la ley universal y por eso los resultados de la mayoría de las personas también. Sí. Medio que la evidencia me estarían mostrando Sí. que Sí, casi sí, todos sí. lo ignoramos esto. Hacen todo lo contrario. Claro, porque de nuevo la sociedad en la que vivimos hay un montón de como muchos factores también. Sí. Ahora, si uno está conectado con el dar, medio que no me importa porque yo voy con una buena intención Claro. y por ahí del otro lado, De de corazón nuevo, uno... en tal cierto cual, sentido ayuda. esta columna intenta respetar todo esto que digo. Yo trato de ser como muy cuidadoso en eso, de por lo menos lo que traigo es algo que yo lo probé, lo experimenté Lo todo. experimentás. Yo tengo que venir acá y decir, loco, esto a mí me cambió la vida, suelto. Ojalá que le sirva a alguien, pero si después no le sirve a nadie, puede ser también. O dice, No, o sí, puede sí, decir, sí. no, esto a mí no me cierra, lo que sea. Eso sería un poco ir en sintonía también con eso. Pero si vos Porque lográs... es importante que se conozcan las leyes Yo creo que sí, amigo. Tremendo. universales. Sí. Yo creo que es algo, como ¿Las digo... leyes universales se le sueltan a cualquier persona para vos? Para mí sería súper importante que todos por lo Todas menos las personas, indaguemos un poco tal sobre cual. esto, porque esto que te digo de amigarte con lo que te pasa, yo veo mucha gente que está en víctima o está muy enojada Sí, con sí. su realidad, pero tal vez lo que hizo, o sea, el universo en realidad es copado, amigo, quiere que Sí. entendamos cómo viene la mano, Sí. o sea, te trae tu situación para decirte, no es por ahí, Tal cual. de esto que dijimos, ser, hacer, tener. Entonces... Si empezamos a entender eso, bajamos toda esta cuestión. Con Romy lo hablamos mucho de la víctima o de esta cosa de echar culpa, de la culpa de Bruni, la culpa de esto. Entonces bajás un poco de eso y empezás a afilar el hacha, que dijimos que es meterse en la zona de control. Entonces para mí es como súper importante. Yo de nuevo, no sé por qué no se da esto como una especie de materia o Creo algo que ahora así. también en el Me encantaría, 2024 la traición es una moneda corriente que está... O sea, no digo, hay o sea, Sí. así como está lo bueno, está lo malo, eso lo Hay que, lo tenemos laburarlo, hay clarísimo. que laburarlo en el interior de cada uno. Ni mucho. Exacto, yo creo 100%. que sí, sí. Hay que 100%. laburarlo mucho, amigo, porque es un poco lo que comparte Nachito. Cuando vos tenés que saber que el dar es sin esperar nada del otro. Y hay, Sí. hay situaciones que te duelen. Por ahí ayudas a uno que está tirado en el piso, que te pide una ayuda sí o sí, vos se la das y ese chabón toma un poquito de vuela y medio que después te quiere pisar la cabeza. Pero Claro. te digo una cosa, si vos entendés ¿Entendés? las leyes universales, también te ayuda mucho en ese tipo de situaciones, amigo, porque A no te das sentirte... compensa todo, amigo. Yo no esperar antes nada de de- leer del con otro. esto, era como, quería ser, muy entre comillas, como más justiciero de meterme, Bruni hizo esto, Sí, te hizo sí, otro. Ahora es como que decís, tranqui, que esto se acomoda, Tranqui, porque palomo, funciona para bien y para dice mal, Bruno. Claro. Este está yendo recontra, o esta está yendo recontra desalineada, Sí, te sí, puedo sí. asegurar que funciona. Esto sería un poquito las bases del karma, que también es una palabra muy bastardeada, pero no me vamos a meter ahí. Pero tiene mucho que ver con eso. Entonces Sí, te quedas amigo. un poco más tranquilo. Es si verdad. ves a alguien que nada, porque pasa esto, yo no lo niego. Vos decís, vas con una buena intención todo y después, no sé, o ¿Qué lo pasa? podés Para usar en tu pasarlo en contra. crudo, el Malagamba termina pagando el Sin precio dudas. a lo largo A del la tiempo. larga. Te lo A lo firmo. largo del tiempo la termina revirtiéndose. Te lo firmo donde Sí, quieras. sí, yo porque- lo he podido vivir a ese tipo de cosas. Amigo, la ley del equilibrio funciona para dos. Vos podés estar generando un desbalance negativo. Esas personas están muy enojadas, que están destilando veneno por todos lados. Claro. Quédate tranquilo que también las acomodan, ¿eh? Ah, olvídate. Te lo Sí. firmo. Pero yo siempre digo esto igual. Tenemos como muy... O me da como muy a mirar hacia los ejemplos. No, pero yo conozco el que era narcotraficante, hizo esto y se escapó y salió todo bien. No. Tenés que vivirlo vos. Llévatelo vos a tus situaciones. Sé sincero, sincera de cuándo te entregaste realmente, Claro. hiciste algo Bueno, fuera del ego. Nachito, esto- nunca. Bueno, empezá, amigo. Esto Date lleva- cuenta. Esto, Date llevando- cuenta. esto llevándolo a Claro. lo religioso, bueno, en la Biblia, vos que hablabas Sí. un poco de los pasajes y eso, no es que de los pasajes, sino de que tiene que ver un poco con los principios universales y todo. En la Biblia siempre habla de que cuidemos primero nuestro corazón. 100%. ¿Me entendés? Sí. Porque vos cuidando tu corazón decís, bueno, yo a él lo ayudo, después que venga lo que venga, pero yo lo ayudo. Y Total. vos estás cuidando siempre y mirando siempre, tratando de ver lo mejor del otro. También. Después, todo esto que te digo hay que vivirlo, hay que ver te pasan cosas, amigo, en la Sí. vida después.
A veces te golpeás, ¿me entendés? Te ayudaste a una persona que quería o que, no sé, le diste una palabra o algo, una palabra de aliento, ¿entendés? Que yo siempre digo que el mérito no es de uno, ¿me entendés? Pero no hay que olvidarse de esa persona que por ahí sembró esa semilla en vos o que trató de colaborar con vos o que quiso... qué sé yo lo manejo de tanta humildad de que nunca podría... no sé, quererle pisar la cabeza a alguien que me quiso dar una mano, ponele, ¿me entendés? No me entra en la cabeza, pero capaz que a otro sí. Entonces por eso te digo que es un laburo muy interno y de saber manejar bien las emociones de cada uno. Sí, amigo, y después volvemos al capítulo 1 de Afilando el Hacha. Está en tu control lo que haces vos. Después si el otro decide no sé qué con lo que le hicieron, ya medio que ahí no me puedo meter. Lo que hace cada uno, y es lo que tenemos que laburar, y es lo que muchas veces no queremos. Comparto. Entonces la fácil es por ahí ven en el otro, esto y aquello y demás. Y después yo siempre digo, no es que yo hablo de mejorar el IQ emocional, todo, no es que nunca me enojo, todo perfecto, pero entender esto, lo que no se ve, te ayuda un montón, amigo, porque por lo menos decís, che, en esta a Bruni le contesté mal, por lo menos te permite 100%, Nachito. No es que sos infalible, que todo 100% hacerse cargo de lo que le toca a cada uno. Hacerte cargo. 100% hacerse cargo de lo que le toca a cada uno, pero también es como un poco el dicho, ¿viste? El que se quema con leche ve la vaca y llora, y es un poco así también, amigo. Te pasan 1000 y llega un momento que te va medio anestesiando ese, si che, a este no sé si le digo algo, porque medio decís, te va pasando un poco eso también. Yo amigo. creo igual, mirá, doy el ejemplo y no porque me esté mirando el Richard, mi gran amigo el Richard, es un chabón que no le pijotea a la buena onda, digamos. Él quiere ayudar y siempre está bien predispuesto, todo. Y bueno, estoy seguro que le suceden un montón de cosas recontra positivas por eso, amigo. Y no lo dice, ahora yo lo elogio acá, amigo, pero lo he hecho. Es un pibe que es así. Claro. Entonces, en cierto sentido, está conectando con esto que decimos con el dar para recibir, pero está bueno tenerlo presente, amigo. Te cambia la vida, no tengo ningún tipo de dudas. Y bueno, vamos a insistir. Esto a mí me encantaría ir a una escuela y hablar. Yo coincido con vos 100%, gente joven. Pero nada, a mí me ha tocado vivir muchas experiencias de ese tipo mala devolución y te la baja un poco. Pero no por eso pienso que no tengo que seguir ayudando a la gente. Claro. Sí, es parte del recorrido de este y va a suceder. Ser todo buena onda. Todo Perdón, te deja una Rosy. enseñanza, Sí. todo te deja una enseñanza. Yo creo que ser buena onda, tirarle una buena al que está al lado, siempre va a ser mejor que ser un mala leche. Sí, totalmente. O ser un mala gamba, o no sé, tirarle la pálida. Nosotros estamos a favor de eso, digamos, todos los que estamos acá, siempre estamos con esa, ¿viste? Porque nunca se sabe. Sí, yo creo que hay que vuelta que puede dar la vida. Yo creo que es algo básico que lo pienso yo, puedo estar errado o no, pero creo que hay que mantener la humildad en todo momento, ¿entendés? La esencia de cada uno, ¿no? De dónde, no importa dónde estés, ¿entendés? Allá arriba, abajo, en el medio, donde te toque, creo que hay una cosa que no se negocia, que es la humildad de cada uno y ser agradecido. Yo creo que la gratitud es una cosa que tampoco, yo no la negocio para nada, no. Es que gratitud y humildad es como que van de la mano, amigo, total. Porque si vos gratitud, humildad, empatía. Claro. Son es como un tridente infalible. Messi, Neymar y como era pensar Suárez. en el otro, empatizar con el otro, que el otro puede tener un día de mierda, puede estar pasando por un momento de mierda, no tiene por ahí no económicamente, por ahí emocional. Entonces empatizar, ser humilde y ¿cuál era la otra? El trío ternura. El trío ternura. Empatía, humildad y agradecimiento. El agradecimiento es un superpoder. Es clave. Total. Date cuenta. Date cuenta. Así que a fondo con las leyes universales queda una galletita más. La próxima. Hay tiempo, Nachín. ¿Tenemos tiempo? Sí, 15 minutos tenemos. Tenemos 15 minutos. Bueno, esta la hacemos un poquito más corta de 15 minutos. Después seguimos charlando un poco de la vida. Y con la intención de quienes lo escuchen, investiguen leyes universales, estudienla. Son un montón, son como más de 30, hay 1000. Y hay como todo, como... Hay algunas que son un poco más fuertes, o sea, más importantes, pero todas está bueno estudiarlas y demás, te van a dar mucho entendimiento. Posiblemente te ahorres terapia y un montón de cosas de esas. No bancamos a la terapia, guarda con eso. El hacker mandó un video polémico. Perdón, amigo, me gustó, lo tiramos al aire acá, producción. Tirar videos y hacer como le dicen, nuestra reacción. Video reacción. Para mí es épico eso. Hacemos ahí, que la tiró Dieguito, para mí está buena esa. Buscamos videos de diferentes temas y cada uno va tirando su. Sí, me parece que es buenísimo. ¿Les gusta la columna que traje? Sí, me encantó. El hombre que monetiza. Me encantó. Sí. Bueno, y nos quedó, a ver que la tenemos acá anotadita. Número 4. La ley del esfuerzo mínimo. Esta se habla poco. La ley del esfuerzo mínimo, yo busqué, no se habla mucho, se habla más de la de causa y efecto, que después si queda un tiempito la tiramos rápido, que esa es la que todo el mundo habla, diría yo, es como la ley más grosa de todas, pero después capaz en otro capítulo la tocamos, la ley de causa y efecto es épica.
La ley del mínimo esfuerzo lo que dice es, esta ya es como más sutil, le mandamos un beso a Dios álmica, es cuanto más alejado estás de tu esencia, digamos, de lo que vos viniste a hacer. Dicen que cada uno vino, que tenemos un propósito, lo que pasa es que esto vivimos tan acelerado, con miedo a la IA, el estrés, los pibes y todo, que decís, ¿qué mierda vine a hacer? Al revés, Claro. ¿no? De esto que hablan de la búsqueda del propósito. Cuando vos más conectás con lo que viniste a hacer, menos esfuerzo te genera hacerlo. O sea, el esfuerzo es un indicador. Para mí el esfuerzo está sobrevalorado, porque como dijimos, esfuerzo mal direccionado, estamos Sí. en contra. Eso es hacha no afilada y eso hay Sí. mucho. Vieron Sí, que no. hablamos de la gente como que yo me levanto duermo 1 hora, como que compiten a ver Lleno. quién se esfuerza más. Lleno, amigo, lleno. Parece como una competencia, ¿no? Sí, de de que chapear. me tengo los que romper el sacrificios. orto Claro. para tener un Eso. resultado. ¿No? Entonces, Desde lo físico, de lo que no sé. Lo que sea. y mental eso después también. tiene resultado de otro tipo, ¿no? Porque te terminás estresado, arruinado la salud, el cuerpo y todo, pagan recontra un precio que para mí es como muy caro. Entonces, la ley del mínimo esfuerzo te dice, si vos estás conectado con tu parte más esencial, no tendría que haber esfuerzo. Voy a dar un ejemplo acá a mi Sí. amigo Bruni. Se nota que el chabón vino a hacer esto, todos lo decimos. Yo el Sí, otro día sí, lo también. conté, lo digo al aire, que un chabón me dijo, pero este pibe lo contrataron. Digo, no, es un amigo nuestro. Onda, que es como un profesional Claro. de esto que hacemos, que vino como a comunicar. Entonces se nota que le sale sin esfuerzo. Entonces ahí hay un buen indicador de que el chabón está yendo en sintonía con una ley universal que es recontra clave, que es la ley del mínimo esfuerzo. Que tiene, no significa que no te podés cansar, que en algún momento podés no tener ganas de hacer algo, no es que todo. Pero es un gran indicador ese. Entonces Bien. la ley del mínimo, cuando vos te está costando mucho, que estoy haciendo las cosas medio mala gana, que dijimos, hay mucha gente que no le gusta su trabajo, no le gusta el sueldo que tiene, se está Claro. contrariando. Eso está yendo en contra de esta ley. O sea, no está viendo qué carajo vino a hacer, no está indagando. O sea, vos decís que si tenés un Bien. don innato, por ejemplo, que hay que meterle ahí. Recontra. O sea, eso Primero, esto lo dice Víctor Frankl. Aguante Víctor Frankl, es un chabón que voy a tener un libro. ¿Víctor? Dice Frankl. Es Frankl. un loco que fue sobreviviente de los cosos de los campos de concentración nazis. Tiene un libro, es un inventor de la logoterapia. Grosso mal. Víctor Sí. Frankl. es. ¿Cuántos libros leíste en tu vida? No leí Después muchos. me vas a contar. La verdad que no leí muchos. Pero- Eso es lo más triste. Es No leí el muchos. hombre que más sabe. No, pero los que me gustan me quedan, porque también Claro. eso es, no leer por leer, eso sería la hacha final, lee lo que te gusta y hay gente Sí. que le gusta leer más de fantasía y toda esa cosa. El chabón decía, si no tenés un propósito, tu propósito es buscar el propósito. Tiene razón. Claro. Para mí tiene razón. Sí, sí. O sea, si estás Para mí. ¿Qué viniste a perdido. hacer? ¿Vos ya hay que encontraste buscar el tuyo, propósito. Nachito? Bueno, Eso a te iba mí preguntarlo. esto me gusta, a mí me gusta cosas que a mí me cambiaron la vida, Sí. hacer que a personas compartírselas con Claro. afecto. ¿Tiene que digamos. ver con un don Sí. o tiene que ver con... Es un don natural Como un que uno... despertar. O sea, eso te tiene, llena a vos, es digamos, como un cachito. No, despertar. para mí digamos. son dones. Es- Para mí vos sí. tenés Te llena- un don con respecto a esto que haces. Claro, esto que dijimos. Sale Bueno, la natural. comunicación, digamos, Claro. digamos, tu propósito, ¿no? O sea, a través de la comunicación es que que gente también pueda abrir los ojos y pueda tomar esas herramientas que vos estás dando. Sí, digamos. Claro. eso sería algo parecido a vibrar acorde a la ley del mínimo esfuerzo, porque realmente esto a mí me gusta, de hecho me encanta Te sale venir, bien. me gusta hablar del tema, tengo ganas y todo, y bueno, lo queremos escalar y hacer. Yo Claro. iría a una escuela a hablar de esto, pero sin problema, porque Claro. quiero que los pibes se Aprendan. les hable de esto, Está que interesante. indaguen. Por eso le mandé a los chicos ahí pues cuanto antes lo sepas mejor, pero igual si lo sabes de grande no pasa nada. Yo Para no la tenía- escuela del emprendedor, Bueno. tenemos que gestionar eso. Después producción, que ahora estamos con Romy que está ahí a fondo, pero me gustaría indagar un poco más ahí en lo que es el municipio de Vera. Creo que había una charlita, algo. ¿Qué pasó con lo de Vera? ¿Se Y separó eso? ¿Se frenó? Tenemos que darle con un poquito de forma, pero sí, amigo, para la escuela del emprendedor estamos re a favor de... ¿Son claves esas charlas de Yo Nachito? creo que sí, porque volvemos, está bueno tener un oficio. Hay uno que habla de Sergio Fernández, justo él dice desarrollo profesional, pero también desarrollo personal. Es como que las dos tenés que tener, porque Claro. a veces estamos muy yendo para el lado de vamos a la universidad, me hago abogado, lo que sea. Pero si no tenés desarrollo personal, o sea, te sirve muy poco todo eso. Quedás Entonces, rengo. quedás rengo, pero recontra rengo. Entonces, de nuevo, toda esta parte de lo que no se ve, pero yo estoy a favor de enseñarles Sí. vocaciones, oficios, de enseñarles en la parte. Yo todavía no hablé de cómo vender y todo, que es re importante. Sí. Networking, negociación, habilidades de venta y todo. Pero si uno tenés Pero el esto es hacha como la afilada- base, amigo. Claro. O sea, que es como lo Primero, básico, lo primero. básico que tenés que saber como para arrancar tu Claro. emprendimiento o para tener este tipo de pensamientos que te van a llevar a lugares. Bueno, Nachi desde su experiencia Total. lo tiene clarísimo. Exactamente. Sí. Entonces por eso vamos a romper mucho las pelotas con eso, con lo que sería como el mindset de esto que no se ve,
pero después te va a llevar a lo que se ve. Entonces, para mí tiene que haber toda una preparación de todas estas como herramientas. Y ganas de transformarte, ¿no, chico? Eso ni hablar. Eso es lo primero. porque Eso ni hablar, amigo. si no- Si no hay ganas, me gustó lo que decía el intendente de ahí del pueblo de Misiones de Alén, que como Sí. que tiene que ser presencial porque te da como un compromiso, amigo. Tener Claro. que venir, estar ahí, darle tiempo y todo. Entonces, para mí, bueno, nosotros en la Escuela de Emprendedores tendríamos que armar todo una idea de un módulo que tenga que ver con toda esta parte y después ir a la cuestión más Los oficios, comercial, exacto. oficios y todo, que después lo vas a tener Buenísima. que monetizar. Claro. Así que bueno, la idea de mínimo esfuerzo es una invitación a buscar a ver qué onda. Si estoy teniendo mucho esfuerzo, no sería positivo. Bien. El termómetro te daría como Claro. choto. Así que para mí, sí. Claro. El Bueno, otro está que medio- mira rústica. Está medio como la frase esa de que el dinero se gana pensando, ¿viste? No Sí. trabajando, pero... Es que hay mucho de eso, Claro. amigo. Hay mucho. Eso tiene que ver con afilar el hacha también. Y capaz que una idea vale más que por ahí, no sé, llenar 3 losas, ¿me entendés? Es así. Es que por sí, decir. Claro. Sí, Es sí, tremendo. sí, sí. Y después, como decimos, porque vos por ahí sos un carpintero que te recontra copa eso, tenés el don y sos feliz siendo unos muebles y no hace falta que seas. No todos tienen que ser súper empresarios, súper millonarios y lo más, pero sí todos tienen que indagar sobre Yo esto. lo que, Eso yo estoy Ni seguro. hablar. Yo lo que aconsejo es hacer. Total. Hacer. De eso vamos a no hablar. tener miedo de Ser más equivocarse, hacedores. arriesgar y en un momento te viene la buena. Sí, amigo. No, Ser, sin- hacer, tener. Sí, Sí. ser, hacer, Está tener. bien, Pero claro. lo que pasa es que no te puede quedar con irte a dormir todos los días con la idea en la cabeza y no ejecutarla. No, Llega un no, momento que- Ser, hacer, tener. Claro. Sí. Estamos en contra de parálisis por Pero hay análisis. mucho, amigo, hay mucho de que eso es lo que eso está bueno porque hay Viste que mucha está la frase. mucha persona instalada con ideas re zarpadas y no sé, pero si hago, pero y si gasto, pero y si aquello, y no, hay Sí. que meterle. Para mí hay Más mucho de visión que- ideas que no concreta, Sí. o sea, la acción es lo que te... O sea, teoría sin acción no existe. Exacto. La acción, yo Sí. comparto con Dieguito, es lo que te lleva después a Sí. sacar conclusiones. Sí. El tema, obviamente, si lo haces más en orden, o sea, un ser, Claro. y después hacer y tener, te va a dar una teoría mejor para que el hacer sea desde otro lado. Pero estamos de acuerdo que hay que hacer. Si no Claro, haces- obvio. Bueno, lo dejamos para otro, pero hay una ley, que la ley de la acción. Hay un montón de leyes universales Sí. que habla de esto que dice Dieguito. Esa después la dejamos. Si a la gente le interesa este tema, tocamos un par de leyitas más la semana que viene, porque Sí. para mí es un tema que hay que romper. Hay Está que buenísimo. perder el miedo, Nachito, Está hay que bueno. perder el miedo y Contra. meterse. Muy- Tocamos la muy de buen causa y tema. efecto, la ley de acción, hay un montón. Sí. Hay un montón. Sí, sí, hay Así muchas que hablan que, Está amigo, muy, amigo, espectacular, ¿eh? Leyes universales. está muy condenado el error, ¿viste? O sea, está muy juzgado el error. O sea, Claro. si te equivocás, te Claro. juzgan. Pero no Che, está sos mal. un perdedor, che, no hiciste esto, che, te salió mal. El che. error te va a ayudar a y crecer. todo eso te Siempre. lleva. Todo eso te lleva a un medio un trastorno así, che, y si lo hago y me equivoco de vuelta, no, lo tenés que hacer. Sí. Te tenés que equivocar. Total. Nosotros en el camino de Becking, ¿cuántas decisiones malas hemos tomado, Nachito? 100%, amigo. Un montón. O sea, No fue todo gloria, ¿entendés? Un montón Claro. de decisiones malas. Pero si no lo hubiéramos tomado, no hubiéramos aprendido que el camino era por ahí. Claro. Total, ¿entendés? hay que, Todo eso te también deja hay que una enseñanza. recontra machacar. Eso, sobre amigo. la gente se piensa que entendés que nada, que plantar la semilla y al otro día tener la planta árbol ahí. crecida. Sí, La ¿no? sí. gente no entiende que los errores te ayudan para bien. Totalmente. Exacto. Es así. Exacto, Ro. En Así realidad que no es la recontra sí, importante. No entendemos, nos pasa a todos que no entendemos. Claro. En realidad. Nadie quiere equivocarse. claro. Amiga, Ah, amiga, querido. amigo. Excelente la columna de Nachito, Me afilá el encanta. hacha como siempre, ahí dando consejos para los emprendedores, para la gente Sí. que quiera animarse a Sí, hacer. sí, sí. Recuerden, leyes universales, ley del orden, ser, hacer, tener, ley de la creación. Lo animado sale de lo animado, de lo inanimado, o sea que Excelente. primero hay que tener un pensamiento, visualizarlo y poder llevarlo a cabo, obviamente a través Hacer. de la acción. Exacto. Y por último, la ley del equilibrio, dar para recibir, un poquito esto de Épico. Me que el encantó. ego tampoco se interponga por delante, porque a veces el ego, que viste, te habla de la Sí, cabeza, ¿no? El ego no es bueno. Viste que andás ahí conspirando Total. o especulando con las Sí. emociones de la gente, viste, porque no es solamente especulación económica, sino que Claro. también hay especulación emocional. Te ponen en un aprieto emocional y uno capaz que cede. Sí. Esto me sale un tema random Tirá, que te voy a tirá. tirar, que salió el otro día en la reunión de primos. Sí. Mi primo Albert dice, no sabe lo que me pasó. No, contó su experiencia de que un amigo se había separado, un amigo, no lo quería nadie, al chabón. No lo quería nadie, no lo recibía ni la mamá, ni la Sí. papá, ni el tío, ni la tía, no lo quería nadie. Dice que estaban mirando la tele así tipo 8 de la noche. Albert, lluvia, sale, mira por la ventanita y el amigo ahí con el bolsito corte. No. ¿Viste? No. Ahí tipo abajo de la lluvia. Dice, la concha de la lora, ¿viste? No. Es mi amigo, ¿viste?
Claro, boludo, le tiró la lástima, ¿viste? Como que Sí. le tiró la lástima. Sí. Y dice, ¿qué hago, boludo? No lo quiere nadie. ¿Qué lo voy a dejar abajo de la lluvia con el... cagándose, Mojándose, claro, claro. mojándose? Bueno, le abrió, dice, ¿viste? Y dice, menos mal, medio que lo tenés que tratar como el orto, para que no se instale, ¿viste? Porque Claro, el chabón dice, claro. che, no me puedo quedar una semana, esa semana se convierte en 2, la otra se convierte en 3. No se te Claro. quiere ir el chabón, ¿viste? Entonces medio que lo tenés que tratar para el orto. Y el chabón dice que le decía, bueno, acostate ahí. Ahí donde está la sábana esa. Ahí no, esa es la cucha del perro, al lado. Ah, Al lado, ahí, ¿viste? bien. Medio que lo tenés que tratar para el orto para que no se te instale. Entonces está como que decís, che, por un lado las emociones, este loco si lo dejo tirado, soy un forro. Sí. Si me lo dejo instalado en mi casa, lo tengo acá, me morfa todo, esto es un quilombo. Claro. Es como que se interponen ahí las cositas. ¿eh? Es una situación compleja. Lo que pasa es que también si lo sostenés mucho, no sé cuánto lo estás ayudando. En realidad lo estás generando una comodidad más que una ayuda. Por eso, entonces se mezclan ahí los puedo- sentimientos. Sí, vamos a Diego. una- A mí lo que me situación. surge de esto, que lo tiré un par de veces, dice que una situación te tiene que doler más de lo que te va a doler cambiarla. Entonces el chabón, medio que todo eso que hizo, todos esos pifies, en un momento la vida lo va a golpear tanto que el chabón va a cambiar. Entonces, Claro. capaz que uno ahí O tiene no. que tomar cierta distancia y dejar, o sea, y no involucrarse con ese flaco. Lo porque tuvo va a un ser par de complicado. semanas, lo tuvo un par de semanas. Claro, Aparte bueno. el chabón complicado, Yo ¿viste? le daría Medio que unos días. escabiaba, no sé qué. Claro. Lo tuvo un par de semanas. Igual tiene Escabiaba. final feliz. Sí, Anda a era, laburar. era medio chabón, todos los No, bondis. no. Todos los bondis. Qué En el bajón. laburo tuvo quilombo, en la casa, bueno. Claro. Cuestión que Conjunto final de malas feliz. decisiones. Final seguramente. feliz, el chabón ahora se juntó, tiene un laburo copado. Bien. Como que fue, digamos, Grosso. valió la Bueno, ayuda. bien, ahí Bueno, está lo que bien, dicen bien, en Chin. bien, le Tuvo que encontró- doler cuánto para cambiar. Recapacitó el Está chabón. chequeado, Bien, está chequeado, bien. hacker. Bueno, bien. Gracias al... Qué camisaña, ¿verdad? hoy amigo? tiré el look vendedor de libros Santillana. Vendedor. Le tiré el pantaloncito Está buena negro, la la camisa, camisita color perdón. kaki. Amigo, hoy un beso grande a mi amiga Brendita. Soy un Sí. colgado terrible y la iba a saludar al principio, la estoy saludando al final. Sirve igual. Brendita, gran amiga de toda la vida. La queremos un montón. Consteladora, Bren, feliz cumple, amiga. Beso. Bien, feliz Saludos cumple. Qué genio. Ricardo, amigo, te dice te quiero. Y dice, muy buenos mensajes, felicitaciones a todos. Grande, Muy Richard. bien, que nos Abrazo, está amigo. haciendo la Richardson, vuelta el hombre hasta lo más último, inteligente que El hombre conoce más Nachito. inteligente que Lo yo vamos a conozco. traer. Genial. El hombre más inteligente. No nos del queremos mundo. olvidar de que vamos a mandar un saludo a la gente a tu gente, Diego. ¿A quién? Vamos. A Becky. ¿Cuál? No. ¿A quién? Bueno, Beckham también, obviamente. Sí, Beckham, cosmética nuestro más Beckham. grande patrocinador. Pará, Bien. no, me agarraste en el aire. ¿Quién me dijo el bozo fulanito el otro día que dijo los veo? Le mandamos a la el saludo a guardia. la guardia de Villalobos de ahí ¿Cómo se de llamaba? Uxon que nos miran siempre. Sí, Un abrazo unos grande a todos los genios. chicos. Se llamaba, el apodo era Kiko. Quito. No, Quito. saludos. Un abrazo Quito de grande, la papá. guardia me dice, los veo todos los días, el tipo ahí Sí. reservado. Se ve que Diego estuvo evangelizando ahí. Qué grande, amigo. No, tienen No, mi no. WhatsApp y como están en la guardia del barrio, tengo el Sí, WhatsApp. tienen me ven nuestro los WhatsApp, estados claro. ahí. Grosso, Igual, grosso. Nos gracias por saludan vernos siempre, siempre. Una sí. más a los chicos. Le les vendió el encanta el programa. programa. Bien. Le vendió el programa. Che, se fue el programa. Boludo, Wow. esto es el Qué bien tiempo que la pasamos. vuela. Épico, El ¿eh? tiempo vuela. Qué qué bien bueno, que la el pasamos. tiempo vuela. Bonito, le Linda, metimos con ¿verdad? todo, ¿eh? Estuvo Sí. bárbaro, che. Nos Sí, reímos, hicimos de todos, viajamos un poco en robot, en Tremendo lo de Cybertruck. los robots. Estuvo Tremendo. muy bueno eso. Me encantó. Rosy, ¿quedó algo por lo del tema de clonarte el sorteo del Día de la Madre? Sí, atentis porque ya Sí. llega el 17. Falta poco. En vivo, en Improx. ¿Cuándo se sortea? El 17. El 17, para el Día de la Madre, que es, ¿cuándo es el Día de la Madre? El 20. Próximo 20. domingo, ya estamos. Excelente. No falta nada. Así que todos ahí atentos y regalitos para todas las mamis, por favor. Y el sorteo, no se olviden. ¿Sí? @clonarte, @improx TV. Sí. Y etiquetar a todos los amigos para tener más posibilidades para ganar el sorteo. Excelente, excelente. Y no se Clonarte. olviden que la vida perfumada es siempre más bella. Grosso, Ahí hermoso. estamos. a las chicas de los Clonarte. perfumes. Síganlas Aguante en las Clonarte. redes. Clonar. Clonarte Perfumes Perfumes Premium Premium. AAA. Bien. Bekim, gracias Bekim por los mejores También. productos siempre de cosmética capilar profesional. Cosmética Tenemos Bekim. la máscara After Color, sí, tenemos ahí Podemos serum traer el reparador de frente, loco. punta. Ahí está. Manito de crema, Cosmética me Bekim nos encuentran en todas las redes, pueden escanear el QR y hacemos envíos a todo el país, Tenemos buscamos producto distribuidores.
Quedan en pocos todo lugares, el Brunito. país. ¿Qué? Quedan pocos lugares a nivel país 100% real, ¿eh? ¿Se va a cerrar el grifo? Cualquier Estamos momento ti- se cierra el... Esto Sí, lo amigo, vea, posta. mirá que lo vengo escuchando. No, se va a Esta cerrar. como se va a viste los políticos. Últimos La cupos, estoy escuchando. Tiene digo, razón, Bruni, Sí, pero se va a la cerrar. estoy No, se escuchando hace cierra. una banda. Pero... Creo que este año se cierra el cupo de Vamos. distribuidor. Este año puede ser, ¿eh? Puede Vamos, ser. Vicky. Sí, sí, amigo. Y si estás afuera y nos estás viendo en Si está- México, en Perú, en donde quieras, México. también podemos gestionar la llegada de Beckham ahí a tu ciudad. No te preocupes, de alguna forma lo vamos a hacer. Me encanta. Producción lo va a Esperen, hacer por sí. Producción lo va a hay un hacer. mensajito que me encantó ese que nos estaba escuchando y dice, la primera vez que los escucho y la verdad me hicieron una muy buena compañía. Los felicito. Saludos. Ese querido, te mando un abrazo Gracias. grande. Ese. Orgánico, flasheé que era Es un oyente conocido, orgánico. está bien, Bueno, gracias, ese. gracias a toda la Gracias, gente que igual, nos sigue Gracias. siempre. La verdad que vamos creciendo de a poco con este proyecto. Sí. Date cuenta. Un mes. Date cuenta. Un mes Es de un vida. bebito, amigo. Este es el programa después del mes. Sí, Exacto. este es El primer programa Vamos por el después. segundo mes. La organización está hasta Y las Beckham bolas. sigue a la derecha, Dieguito, te quería Y avisar, Beckham ¿eh? sigue El a la hacker. Innovación No, continua. Ese probó El nuestros productos, hacker. así que... Con el hacker nos metimos en una tienda lindo medio muñeco. otaku. Ahí donde me saqué la foto con este ET. ¿Lo viste? Nos quedamos, había de todo, boludo. Nos Qué miramos con el lindo. hacker. Mi Avenida prima Corrientes, también ¿eh? nos saluda. ¿La que de nos España? escucha. No, mi prima No, de- Dani Ah. nos escucha siempre también y nos ve. Es genial. Dani, un besito genial las grande. charlas. Hoy los quiero. Besotes. Ay, los quiero. Besotes, prima. Gracias, Dani. Un Gracias, Vamos, Dani. Dani, que nos hace el Un aguante besito, también. un besito enorme, Dani. Genia. ¿Hasta acá llegamos? Acá Sí. estamos. Hasta acá Son llegamos. las Son y media en punto. y media en Qué punto. puntuales que estamos. Tremendo. Un día más. Ordenadito. Redondísimo, Un ¿eh? día Un día más, más, un día menos. Papá, nos vemos Gracias mañana. a todos. Saludos. Date Gracias a todos, cuenta. chicos. Chau, Chau, chau. chau. Chao, chao. Bueno, hoy